Buenas noches, bienvenidos a Redes. Mi nombre es Ángelo González, soy director de Redes y tengo el gusto de que me acompañen esta noche. Me acompaña el profesor Iván Chávez, ya lo conocemos al profesor Iván, siempre está compartiendo información, un profesional de carta cabal, siempre preparando y colaborando con los entrenadores no solamente del Perú, sino en este momento con mucha fuerza de Sudamérica y Latinoamérica, a través de diversos proyectos que él genera. Para mí es un gusto presentarlo con el profesor Iván. Cada charla que tenemos siempre se genera un aprendizaje muy fructífero, un aprendizaje que luego lo podemos compartir, que luego lo podemos dialogar y también lo podemos cuestionar. Felizmente el profesor nos deja cuestionar también para poder orientarnos según lo que él percibe y nos puede compartir. Entonces yo espero gratamente que disfruten la experiencia. Acá en Redes buscamos que la experiencia para ustedes sea maravillosa. Comprendo que algunos por ahí deseen tener la cámara ocupada, disculpen, apagada. Eso para nosotros no es ningún inconveniente. Entendemos también que están en casa y este es un espacio para que se brinde hacia la comodidad de ustedes. También quisiera comentarles que el día 20 estamos brindando una certificación de estrategia y táctica en fútbol. Es algo que nunca se ha hecho. Se llama fútbol táctico. Antes lo hemos realizado en cursos con el profesor Hilo Cisneros de 4 sesiones y ahora este año tenemos gratamente prepararlo a distancia con el profesor Iván Chávez, dando una certificación única de 6 sesiones donde vamos a profundizar intensivamente en todos los conceptos tácticos, estratégicos, acción a balón parado y todas las novedades y tendencias modernas que se generan en el juego. Entonces, un gusto saludarlos. Nuevamente les comento que mi nombre es Ángelo González, a su servicio siempre. Pasión por el fútbol a mil, fútbol en el ADN como cada uno de ustedes. Y les dejo el pase al profesor Iván. Espero que disfruten la charla. Esto es Redes y siempre es para ustedes. Gracias y buenas noches. Profesor Iván, por favor, bienvenido. Muchas gracias, Ángelo. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con vosotros. Algunos amigos que veo por aquí, como mi amigo José Luis Alvarado, mi amigo Conrad, ¿no? y otros tantos. Y bueno, yo siempre digo que nadie es dueño de la verdad absoluta. En el fútbol hay tantas verdades como entrenadores y vamos a mostrar, pues bueno, unas pequeñas pinceladas sobre lo que es el modelo de juego, ¿no? Voy a ir compartiendo las diapositivas. Ángelo, ¿me avisa cuando se vea? Todo bien, Iván, ya está listo ya. ¿Ya está listo? Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que el fútbol es una realidad compleja, ¿no? Y es lo que le hace distinto a muchos otros deportes y es lo que lleva a esta pequeña guerra que se termina creando, y aunque sea verdad aquello de que no hay una verdad absoluta, muchas veces un pequeño conflicto que hay entre entrenadores y preparadores físicos, ¿no? En cuanto a paradigmas clásicos del entrenamiento basado en el atletismo frente a paradigmas más modernos del entrenamiento basado en un deporte de equipo como es el fútbol, ¿no? Evidentemente es una realidad compleja que de ahí le hace distinto a deportes como el atletismo, ¿no? Primero porque es un deporte de balón, es un deporte de equipo y es un deporte acíclico, es decir, no, lo que ocurre es cambiante, cambia constantemente, ¿no? No es como, por ejemplo, el que corre 100 metros, suena la señal, empieza a correr y está haciendo siempre el mismo movimiento, zancada, 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 hasta que llega a la meta, ¿no? El que corre 110 metros valla, pues hace zancada, zancada, salto, zancada, zancada, salto, es cíclico. En el fútbol, sin embargo, no, es acíclico, los movimientos son cambiantes, las situaciones son cambiantes y de ahí que sea tan complejo. Y luego es un deporte de cooperación a nivel de equipo y de oposición a nivel de rivales. Y dentro de esa cooperación-oposición se desarrolla en un espacio común, que es la cancha, y con una participación simultánea, ¿no? Frente quizá a otros deportes que también son de equipos y que para que entendamos eso de la participación simultánea, por ejemplo, en el vóley, un equipo está en una mitad de la cancha, el otro equipo está en la otra mitad de la cancha y están separados por la red, por la net, ¿no? Entonces, esa participación no es simultánea, es decir, hay uno que la participación es según donde se tiene el balón, ¿no? En el fútbol
si tenemos el balón, atacamos, y si no lo tenemos, defendemos, y esa participación en sí está siendo simultánea. Entonces, todo esto hace que sea una realidad compleja, evidentemente. Y todo eso debe de estar, al fin y al cabo, dentro de lo que es el modelo de juego, que es a lo que nos lleva la charla de hoy, y que siempre considero que es importante el que nos planteemos siempre, ¿no? En qué consiste nuestro deporte, más allá de lo que siempre sabemos, ¿no? Sino dentro de lo que sería, que es lo que intento, pues digamos, graficar con esta diapositiva, dentro de lo que serían las clasificaciones de los deportes. Pues aquí estaría un poco sintetizado lo que es el fútbol, ¿no? Lo que es el deporte que a todos nos gusta tanto. Un modelo, dentro que vamos a hablar del modelo de juego, según el diccionario, da varias definiciones, varias acepciones, da como 11 definiciones da el diccionario. Yo me quedo con estas dos. Una es representación en pequeño de algo, y otra es esquema para explicar un sistema o una realidad compleja. Hemos visto que el fútbol en sí es una realidad compleja. Entonces, bueno, pues es un documento en el que vamos a esquematizar algo, ¿no? En el caso de un modelo, ¿no? Es un documento donde esquematizamos aquello que queremos conseguir, ¿no? En el caso, evidentemente, del modelo de juego, pues va a ser el esquema en el que vamos a representar cómo queremos que juegue nuestro equipo. Evidentemente, algo que puede sonar tan simple, al ser una realidad tan compleja, pues se va complicando, ¿no? Se va complicando, evidentemente. Pero en base podríamos decir que ese es el modelo de juego, un documento donde vamos a esquematizar aquello que queremos conseguir. En este caso es cómo queremos que nuestro equipo juegue. Evidentemente, pues ahí van a estar las formas de ataque, las formas de defensa, las opciones tras recuperación, las opciones tras pérdida, los esquemas ofensivos y defensivos, y las acciones a balón parado, ofensivas y defensivas, ¿no? Y podríamos definirlo como el documento base de la planificación, ¿no? La planificación, al fin y al cabo, es, pues, digamos, identificar y marcar aquellos objetivos que queremos conseguir, y en eso es el documento base de esa planificación, es el modelo de juego, ¿no? Vamos a poner cómo queremos que nuestro equipo juegue, y qué queremos que nuestro equipo haga ante las distintas opciones que nos plantea el propio juego. Entonces podemos considerarlo eso, el documento base de la planificación en el fútbol, ¿no? Planificar es marcar los objetivos que queremos conseguir. Luego está la programación, que forma parte de la planificación, que es esos objetivos, pues temporizarlos, ponerlos en el tiempo, cuáles vamos a trabajar antes, cuáles después, o podríamos decir cuáles son más a largo plazo, a corto plazo o a medio plazo, ¿no? Y luego todo eso va a terminar desembarcando en lo que es el diseño de tareas y las sesiones de entrenamiento, ¿no? Pero todo va a partir de una matriz que es ese documento, que es el modelo de juego. Repito, como documento base de planificación, luego esto lleva todo ese desarrollo que forma parte de todo esto, ¿no? Es decir, la programación, diseño de tareas y los entrenamientos forma parte de todo el proceso, evidentemente, pero que nace desde un análisis, por así decirlo. ¿Basado en qué? Evidentemente, o sea, ¿en qué nos basamos para ese modelo de juego? Pues, como todos sabemos, nos basamos en una idea de juego, es decir, en una imagen o representación mental que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, de cómo nos gustaría que nuestro equipo juegue. Todos tenemos una idea de juego. La idea de juego es de cada entrenador. Cada uno tiene su idea de juego, basado en sus gustos, ¿ok? Basado en sus gustos. Entonces, bueno, pues ese modelo va a partir de esa idea de juego, que, como decía, está relacionado con los gustos futbolísticos de cada uno. Con aquellos normalmente equipos que te hayan gustado, entrenadores que te hayan gustado, que te hayan marcado, que te hayan emocionado. Eso, al fin y al cabo, va a ir generando una huella que es la que se te va a quedar, ¿no? Y que si te digo, bueno, mañana tienes,
a partir de mañana vas a dirigir tal equipo, tú en tu mente tienes cómo te gustaría que juegue tu equipo. Ahí faltaba Mourinho, que se acaba de aparecer ahora. Bueno, hay un error que solemos cometer y que yo creo que lo hemos cometido todos, y a mí me pasó cuando empezaba, que era al fin y al cabo pensar, no pensar, sino decir, bueno, como la base del modelo de juego es mi idea, yo planteo mi idea y ya está, y me da igual otros factores, ¿no? Ese es un error que se suele cometer mucho, y repito, yo lo he cometido y creo que la mayoría lo hemos cometido cuando comenzamos. Hay algunos que tardan más tiempo en darse cuenta de que eso es un error, hay quien tarda menos tiempo en darse cuenta. Y hay algo que siempre tengo muy claro, nosotros nuestra idea de juego la vamos a tener siempre. Esa idea original va a estar siempre, pero luego hay ideas que nosotros mismos tenemos que ser capaces de ir modificando por distintas circunstancias, ¿no? Y siempre entendiendo que al fin y al cabo el protagonista del juego son los jugadores. Yo siempre digo, cuando hablamos de fútbol formativo, los protagonistas son los niños. Y cuando hablamos de fútbol competitivo, son los jugadores profesionales. Puede parecer justo, puede parecer injusto, bueno, no sé, es así. Yo como siempre pongo el ejemplo, es como al que le da miedo el fuego y se quiere meter a ser bombero. No, me quiero meter a ser bombero pues porque me gusta mucho el uniforme que llevan y tal, ¿no? Y porque tiene un poco una imagen así como de héroe, ¿no? Pero cuando haya un incendio, yo, si puede ser, mejor no voy porque me da miedo el fuego. Pues si te da miedo el fuego, no te metas a bombero, ¿no? Entonces, dentro de la profesión del entrenador de fútbol hay muchas cosas que pueden ser consideradas injustas, pero que, bueno, que van con la profesión, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquello que se dice, cuando ganan los jugadores y cuando pierden, perdemos los entrenadores. Bueno, pues hay a quien eso le parece injusto, pero en sí es así, ¿no? Por lo menos de cara, y hay entrenadores que eso lo han utilizado muy bien de cara a su propio grupo, ¿no? De cara a pedirle al grupo que le responda en el sentido, señores, de aquí para afuera yo doy la cara por ustedes, cuando ganan ustedes, cuando pierden toda la responsabilidad la asumo yo, pero ahora ustedes salgan a la cancha y den la cara por mí, ¿no? Por ejemplo. Hay quien eso lo ha sabido utilizar muy bien. Ha habido quien ha querido ser más protagonista que los jugadores y al final le ha salido mal en ese sentido. En el fútbol formativo, yo muchas veces veo en las academias y tal que los menos protagonistas, por desgracia, muchas veces son los propios niños. Más protagonismo muchas veces tienen los padres y los directivos y tal, que los propios niños, que a veces son los últimos. Y bueno, el fútbol sin futbolistas no existiría. Y cuando se inventó el fútbol, y hay una serie ahí en Netflix que se llama Juego de Caballeros, y se ve muy bien, que es que no se ve el entrenador por ninguna parte porque no existía la figura del entrenador. O sea, en un principio cuando se crea el fútbol no había ni entrenador ni árbitro. Los propios jugadores se autoorganizaban y de ahí había dos capitanes que eran los que terminaban por hacer las veces de entrenador y terminaban por hacer las veces de árbitro. Hasta que supongo que ya empezarían a hacer trampas algunos, porque los ingleses siempre han tenido fama de ser caballeros y alguno empezó a hacer trampas que no hace falta aquí alguien imparcial que sea árbitro, que sea el que ponga las normas y diga si ha sido falta o no, que fue el árbitro, y muchos años más tarde fue cuando apareció la figura del entrenador, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro papel, ¿no? Yo hay un entrenador que actualmente es el segundo entrenador de Guardiola, que tuve la suerte de tenerlo como profesor y lo tengo como amigo, que es Juan Manuel Lillo, que es un entrenador pues, muy reconocido en España a nivel de su conocimiento sobre el juego y en cuanto a la modernización también de la teoría del fútbol, que ha necesitado ir modernizándose también. Yo le hice una vez una pregunta en una maestría en la que él fue profesor mío, porque él siempre había tenido la imagen, todo el mundo tenía la imagen de Juan Manuel Lillo, de un entrenador que muere por su idea, y le pregunté, Juanma, ¿tú sigues pensando que uno tiene que morir por su idea? Y él me dijo, esto es muy simple, uno tiene que comer, y hay veces que tu idea la tienes que modificar por las características de los jugadores que tú tengas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, si a ti te gusta salir jugando desde el arquero, y no tienes atrás a los jugadores idóneos, lo que te va a pasar es que vas a perder muchos balones en salida y te van a generar ocasiones de gol y muchas van a terminar en gol.
¿Que mediante el entrenamiento tú puedes conseguir que esos jugadores mejoren? Sí. Estamos hablando, ojo, en fútbol competitivo, ¿no? O de alto rendimiento. Si vas a tardar en que esos jugadores aprendan o mejoren en su salida con el balón en corto 2 meses, y en 2 meses no has ganado ningún partido, te echan, ¿no? Entonces, pues hay veces que es lo que decía al principio, que podemos tener nuestra idea, siempre va a estar ahí, pero va a haber ideas que vamos a ir creando. Cada vez que pensamos en algo, estamos creando una idea nueva. O sea, que sobre nuestra propia idea de juego original, vamos a poder ir creando otras, ¿no? Y que es algo normal, que no hay que pensar, uy, estoy cambiando, no me voy a sentir mal conmigo mismo porque no estoy siendo fiel a mi idea de juego, no. Vamos a ver ahora que no es así, que el modelo de juego, como decía, digo en esta diapositiva, el modelo de juego no es la idea de juego, son otros factores, ¿no? Lo dice el propio Víctor Frade, que es el padre de la periodización táctica, que es una metodología basada en el modelo de juego, es decir, el epicentro de ese método es el modelo de juego, y él dice, el modelo de juego es la idea de juego más la circunstancia, ¿ok? Si de esa suma quitamos la circunstancia, estamos mal. Y si quitamos la idea, pues también estamos mal, porque de algo tenemos que partir, ¿ok? De algo tenemos que partir. Es como una persona que se dedica a pintar cuadros, ¿no? Tiene el lienzo en blanco y tiene que tener una idea de qué es lo que va a dibujar. La idea tiene que estar ahí, es de donde partimos, pero tenemos que entender que la idea se puede modificar. Ojo, modificar no es cambiar, o sea, un cambio es algo más radical, ¿ok? Una modificación es algo más, digamos, pues no es sobre el todo, es sobre algunas partes, ¿no? Aquello que uno considere. Circunstancias yo las divido personalmente porque hay algunas que normalmente en la bibliografía que hay no las considera y yo las considero que son importantes, y entonces esas circunstancias yo las terminé por dividir en circunstancias propias y externas, ¿no? Las propias serían las características de los jugadores, que es lo principal. Como digo, son los protagonistas del juego, y si yo no cuento con los jugadores idóneos para desarrollar mi idea de juego, pues realmente tengo dos opciones. Una, o cambiar los jugadores o cambiar yo. No hay más, ¿no? Es decir, Guardiola, Klopp, Mourinho, cuando llegan a un equipo dicen quiero a estos 15 jugadores, y el presidente del equipo se los compra. Pero la mayoría de los mortales no tienen esa posibilidad. Entonces, muchas veces tú tienes los jugadores que tienes. Y bueno, es más fácil el adaptar tu idea a las características de esos jugadores y con el tiempo ir buscando jugadores que se acoplen o que sean más del perfil de tu idea original, porque la idea original siempre la vamos a tener. Luego hay que tener en cuenta también la filosofía futbolística del club. Hay clubes que tienen un estilo de juego marcado y que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque es el estilo de juego que le gusta a sus aficionados y que le gusta normalmente también a los medios de comunicación que siguen a ese club. Normalmente los medios de comunicación que siguen, los periodistas que siguen a un determinado club, a un determinado equipo, o son o terminan siendo fanáticos de ese equipo y por tanto de su filosofía, de su estilo, de su historia. ¿Qué ocurre? Si tú eres fiel al estilo de juego de un club, te van a tener más paciencia que si no lo eres. Yo pongo un ejemplo que siempre que he visto en los últimos años y que todo os va a sonar, que era lo que ha pasado con Alianza Lima y con Bengochea, ¿no? Gente decía, no, pero Alianza Lima campeona y no juega nada. No, eso es mentira. Eso no es verdad. A mí esa es una expresión, la de no juega nada, que me duele en el alma cuando se la escucho decir a entrenadores. Oye, que no sea un juego vistoso, que no sea el juego que a mucha gente le gusta, es una cosa. Pero un equipo no campeona jugando a nada, a algo juega. ¿Y a qué juega? A lo que quiere su entrenador. Que no coincide con el estilo de juego histórico de ese club, es verdad. ¿Qué ocurre? Que campeonas y te lo permiten, te tienen más paciencia en el momento que no empiezas a ganar partidos,
te echan antes que a uno que jugaría, que si jugaría a ese estilo, ¿no? Pongo este ejemplo, como puedo poner miles que hay, pero este es algo que nos puede sonar más cercano, evidentemente. Y por tanto también hay que tener en cuenta la idiosincrasia de la ciudad, de la región, del país. Es decir, eso siempre digo, los modelos no son de copia y pega. España ha ganado el campeonato del mundo, venga, pues ahora vamos a llevar el modelo de juego español a Perú. No, porque son realidades distintas. Hay que adaptar, ¿ok? Copiar, no, adaptar a realidades distintas. El alemán es de una forma, a nivel cultural, a nivel de todo, en todos los aspectos. El español es otro, el italiano es otro, el peruano es otro, el argentino es otro, el brasileño es otro. Entonces lo que hay que ir es a buscar primero cuáles son las señas de identidad de cada lugar, si es que la tienen, ¿no? En el caso de Perú, futbolísticamente, la tiene de hace muchos años, ¿no? De hace décadas. Y por tanto, hacia ahí, hacia desde donde se podría o se debería empezar a partir. Que de ahí tú de otras realidades hay cosas que puedas decir, esto me parece positivo y lo puedo traer, sí, pero adaptándolo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y entre ellos es importante entender eso, ¿no? La idiosincrasia, los gustos futbolísticos y las realidades de cada lugar, ¿no? No es, bueno, yo vengo y ahora se va a jugar a mi forma, ¿no? Hay más cosas detrás que hay que tener en cuenta. Yo decía esas circunstancias externas que también se deben de considerar dentro del modelo de juego, que evidentemente pues son los rivales, las reglas, que evidentemente el reglamento es, como dice el propio Lillo, el libro de táctica el más importante que existe, porque las reglas de juego te dicen qué puedes y qué no puedes hacer, te lo demarcan todo, y sobre todo hay una regla que es la más táctica de todas, que es la del fuera de juego, es la que nos delimita en todos los aspectos. Los árbitros también, y el jugar de local o de visita, ¿no? Todos estos aspectos, pues hay veces que hay equipos o hay entrenadores que estos aspectos los tienen muy en cuenta dentro de lo que es su modelo, ¿no? Yo esto también lo relaciono mucho con lo anterior, ¿no? Lo relaciono mucho con lo anterior. Evidentemente no es lo mismo hacer un modelo de juego o el modelo de juego que vamos a implementar en un equipo que va a luchar por ganar el campeonato que en un equipo que va a luchar por, no por mantener la categoría. Van a ser totalmente distintos. Aunque nuestra idea de juego pueda ser la misma. Pero evidentemente, mi idea de juego puede ser el que mi equipo lleve la iniciativa, el tener la posesión del balón, pero si yo sé que mi equipo es un equipo que va a jugar por mantener la categoría, que a nivel de presupuesto, etcétera, etcétera, pues sé que va a haber algunos partidos que por mucho que yo intente tener la posesión del balón, no la voy a tener. Entonces voy a tener que trabajar alternativas ante eso. Es decir, bueno, sí, mi idea es tener la posesión del balón, pero ¿y si no la tengo, qué hago? Algo tendré que hacer. Entonces, bueno, pues hay muchos de esos aspectos que están relacionados con estas circunstancias externas que no dependen solo de nosotros, ¿no? Que puede ser el rival, que pueden ser las reglas, pueden ser el árbitro y puede ser el jugar de local o de visita. Y evidentemente tiene que estar en constante revisión y tiene que ser reformulada, ¿no? Entre otras cosas, uno de los aspectos que nos harían revisarlo y reformularlo sería esa diapositiva que hemos visto justo, voy a ponerla ahora otra vez, estas circunstancias externas que hemos visto, ¿no? Esto estaría muy relacionado con el análisis de partido a partido, ¿no? Bueno, pues quizá tenemos que modificar algo en nuestra forma de jugar, pues para aprovechar los defectos o aprovechar nuestras virtudes, o para evitar las virtudes del rival, para disimular nuestros defectos, ¿no? Por así decirlo, o porque hemos visto que el árbitro que nos va a pitar ese partido pues es de determinada manera, o porque el equipo contra el que nos enfrentamos cuando juega de local juega de una forma, cuando juega de visita juega de otra, etcétera, ¿no? Esta parte estaría más relacionada con eso, pero evidentemente todo eso hace que esté en constante
en constante creación. También, ¿por qué? Pues porque los jugadores van cambiando, porque hay jugadores que hoy son titulares y dentro de un mes hay otros que eran suplentes y pasan a ser titulares, pues por mejor rendimiento, o porque otros no sé, se han lesionado por sanciones, y al final son personas distintas y al final te van a dar cosas distintas en el juego, ¿no? Nosotros, como pongo ahí, pensamos una forma de jugar, elaboramos una forma de jugar, que es el proceso de entrenamiento, pero la imprevisibilidad del juego va a hacer que esté en constante construcción, es decir, que esa elaboración de esa forma de jugar nunca llegue a finalizarse, nunca llegue a estar completa, ¿no? Por así decirlo. De ahí la necesidad de entrenar todos los días, evidentemente. Bueno, como decíamos, la idea de juego tiene que ser clara, es específica y es singular, porque es de cada uno. Esa es la labor del entrenador. Como decíamos, está basada en los gustos futbolísticos. Decíamos que en el modelo de juego hay que tener en cuenta las circunstancias también, pero toda esa parte de la izquierda, de la diapositiva, todo eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? De ahí vamos a elaborar nuestro modelo de juego, que, repito, es el documento base de la planificación. Vamos a programar, vamos a entrenar, ¿no? Y mediante el entrenamiento es como la herramienta, por así decirlo, mediante la cual le transmitimos a los jugadores el cómo queremos que juegue el equipo, ¿no? Es decir, hay un proceso previo, que es lo que pensamos, y el proceso de transmisión es el propio entrenamiento. Un poco por resumir todo el proceso, empezamos por la parte de la izquierda. Como decíamos, tenemos nuestra idea de juego y luego tenemos esas circunstancias que nos pueden hacer modificarla, o hay quien le llama enriquecerla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo tenía una idea y al final la he modificado, y en esa modificación puede ser que termine siendo un enriquecimiento de la propia idea. ¿Sí? Digo esto porque muchas veces uno al principio, cuando ves que tienes que modificar tu idea, hay veces que te sientes como que estás siendo, no sé, infiel, ¿no? Por así decirlo, a ti mismo, ¿no? Yo tenía esta idea, estoy cambiando. Oye, no, esto no se trata de que uno diga, no, yo quiero que mi equipo lleve la posesión y que estemos atacando todo el partido, y ahora he pasado a que mi equipo están los 11 metidos debajo de la portería. No es eso, no es eso. Que hay cosas que por distintas circunstancias podíamos definirlo como que uno tiene que modificar o aplazar. Es decir, bueno, mientras no cuente con los jugadores idóneos, o mientras el equipo no haya adquirido todavía ese funcionamiento, pues vamos a ir haciendo esto, ¿no? Que es algo bueno, que a veces ocurre. Mira, hay un tema, hay equipos, por ejemplo, que vienen trabajando durante X tiempo, ¿okay? Vienen trabajando durante X tiempo, los mismos jugadores, el mismo cuerpo técnico, jugando un poco, por así decirlo, a lo mismo, y empiezan el año. Esto era algo que no sé si os acordáis, había un entrenador español que se llamaba Javier Clemente, que fue seleccionador nacional, seleccionador de España. A él con sus equipos, bueno, no hacían un juego muy vistoso, y él era un entrenador que, pues, prácticamente los inicios de temporada los hacía muy bien. O sea, arrancaba muy bien y luego el equipo se venía abajo, ¿no? Entonces, hay dos casuísticas que pasa con esto. Uno, el equipo que tiene los mismos jugadores, el mismo cuerpo técnico básicamente, y hacen siempre el mismo trabajo, y empieza la temporada y le empieza a ir muy bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque prácticamente, como aquel que dice, la lección ya la traen aprendida con anterioridad. Ahora, si tú lo que haces es estancarte en cuanto a que no vas variando tus tareas, no las vas aumentando de dificultad, etcétera, al final se produce un estancamiento y ese equipo en la segunda rueda empieza
a venirse abajo, y muchas veces el entrenador dice, oye, pero si estamos trabajando lo mismo que llevamos trabajando no sé cuánto tiempo, el problema está en eso, ¿ok? Esto lo digo por la parte que decíamos antes de que tiene que estar en constante construcción y que nunca termina de hacerse, o sea, y pienso, bueno, pues sigo haciendo los mismos ejercicios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, de los que vengo haciendo los últimos meses y los últimos años, pues me va a funcionar, ¿no? Porque hay un estancamiento. Esa es una. Otra que era lo que le achacaban un poco a Clemente en su día, era que los partidos del inicio de temporada sacaban muy buenos resultados porque cada partido lo jugaba según el rival que tenía. Es decir, iba cambiando cada partido su forma de jugar según el rival. ¿Qué ocurría? Le daba buenos resultados al principio, ¿por qué? Pues porque el modelo de juego del resto de equipos no estaba todavía engranado, todavía no estaba el funcionamiento. Una parte, había una intención, había un funcionamiento básico que durante el resto de temporada pues se va a ir mejorando, se van a ir yendo al detalle y se va a ir aumentando, como decía, mediante el cambio de dificultad en las tareas o la modificación de tipos de tareas para que el nivel de los jugadores vaya aumentando. Eso va llevando un tiempo. Entonces, todos aquellos que se basaban en digamos, instaurar un modelo de juego en el equipo, eso lleva un tiempo, y él lo que hacía era, como tu modelo de juego está un 20% y me es muy fácil identificarte, digamos, las virtudes y los defectos, conforme a eso voy y te gano los partidos. Pero ¿qué ocurre? Que a mitad de temporada todos los equipos ya tenían su modelo de juego avanzado y él no tenía ninguno, porque se había ido basando en los modelos de juego de los demás. Esto hay entrenadores también que optan mucho por esta opción. Pero a los dos les suele pasar muchas veces eso. Evidentemente sabemos que en el fútbol no hay, como digo, una verdad absoluta ni hay una varita mágica. O sea, no es que, no, como yo trabajo mi modelo de juego, me va a ir bien siempre. Pero esto a lo que hoy, y está muy relacionado con el tema de los procesos, ¿no? Es decir, el implantar un modelo de juego en condiciones nos va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. De ahí que cambiase la concepción de la pretemporada en cuanto a paradigmas modernos de entrenamiento y se consideren esas 6 semanas, por así decirlo, como vitales para implantar las bases del modelo de juego, ¿no? Más que con paradigmas de entrenamiento clásicos más antiguos que lo que pensaban era que las 6 semanas servían para coger la forma física, ¿no? Que como, bueno, como dicen algunos expertos en preparación física, como Paco Cirulo, por ejemplo, pues evidentemente tú no vas a llenar el tanque de gasolina para todo un año en una vez. En fin, esto es, conforme vas bajando, se te va gastando el tanque, vas al grifo, vas llenando, se te va gastando, vas al grifo y vas llenando, ¿no? Pero bueno, son concepciones que vienen de, como decíamos antes, del atletismo, ¿no? Y que calaron en el fútbol y que, bueno, con el tiempo va cambiando. Pero, en fin, tenemos nuestra idea de juego, la vamos vamos a enriquecerla esas circunstancias, como son las características de los jugadores principalmente, la filosofía del club, si es que la tiene, hay clubes que no la tienen, por ejemplo, el Real Madrid no tiene un estilo de juego marcado. Pues bueno, hay ciudades, hay regiones, hay países que tienen un estilo de juego determinado, por ejemplo, España, que ahora lo asocian con el tiki-taka, pues hubo una época, si os acordáis, que se hablaba de la furia española, que no era ningún estilo de juego. La furia no existe como estilo de juego. Es decir, venga, no, sí, vamos a por todas, sí, vamos a por todas, pero te falla el cómo vamos, ¿no? No era un estilo de juego como tal, era una actitud más que un estilo de juego, ¿no? Pues bueno, a raíz del Barcelona de Cruyff de finales de los 80, principalmente la Federación Española empezó de forma muy acertada en las categorías inferiores, que por donde empezó, decidieron que ese estilo adaptado, pues bueno, llevarlo a las selecciones menores. Y las selecciones menores en los años 90 lo ganan absolutamente todo, ganan Copas de Europa sub-17, sub-19, campeones del mundo sub-20, medalla olímpica, etc. Y todos esos chicos que fueron ganando en distintas
edades, es decir, por ejemplo, en uno destacaba el Niño Torre, en otra destacaba Iniesta, en otra destacó Fábrega, es decir, porque no eran todos de una misma edad, ni es una misma camada que vaya pasando de una selección a otra, sino que cada uno, pues, llegaron a la absoluta de una, llegaron uno, de otro llegaron dos. Pongo siempre el ejemplo de la España que quedó campeona del mundo sub-20, ojo, estamos hablando de chicos de 19 años que ya están ahí para ser profesional, pues de 23 jugadores a primera división en España llegaron 15. Hubo jugadores que no llegaron a jugar en primera división, algunos en segunda, en tercera. A la selección absoluta, la selección mayor, de 23 campeones del mundo sub-20, llegaron 7 jugadores a jugar algún partido. Y se afianzaron en la selección absoluta 3. O sea, 3 jugadores que fueron campeones del mundo sub-20, luego fueron campeones del mundo absoluto, que fue Iker Casillas, que era el arquero suplente, Marchena, que era un central que jugaba que salió del Sevilla, jugó en el Valencia, jugó en el Depor, pues fue campeón del mundo sub-20 y fue campeón de Europa y del mundo absoluto, y el otro fue Xavi Hernández. Pues fijaros, ¿no? Entonces, bueno, eso se hizo desde abajo, en las menores, y cuando esos niños se hicieron mayores, dijeron, ahora hay que buscar un entrenador para este estilo, que fue Luis Aragonés, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue implementaron un modelo de juego en la selección, que caló en todo el país porque se hizo un efecto multiplicador, ¿no? Si tú quieres que tus jugadores vayan a la selección, a esto es a lo que jugamos. Tu club tiene su idiosincrasia, tiene tal, sí, bueno, pero como base que tenga esto, ¿no? Bueno, como digo, todo eso al final, esa idea más todos esos aspectos externos, lo vamos a plasmar en ese documento que es nuestro modelo de juego, donde vamos a plasmar nuestras formas de ataque, nuestras formas de defensa, las opciones tras recuperación y tras pérdida, los esquemas ofensivos y defensivos y las acciones a balón parada ofensivas y defensivas. Eso lo vamos a programar, eso lo vamos a entrenar y como resultado todo eso va a ser nuestro sistema de juego, ¿no? Nuestro sistema como nuestro todo, nuestro comportamiento de nuestro equipo. La idea es lo que tenemos en la mente, el modelo es lo que plasmamos en un papel y el sistema es lo que vemos. Ya vemos que en nuestro equipo vemos aquello que pensamos y que planificamos, ya lo vemos en directo, eso sería nuestro sistema, nuestro funcionamiento, cómo funciona nuestro equipo, ¿no? En este cuadro, que algunos lo conocéis porque fue la base de uno de los libros que publiqué en España y porque también lo he explicado mucho en cursos de entrenadores, por ejemplo, que daba en la Escuela de Entrenadores del 2014 al 2017, lo basaba mucho aquí. Yo siempre digo que este cuadro no es un cuadro que yo me haya inventado, su contenido. Lo que me inventé fue la forma en su día, ¿no? Esto fue hace muchos años que yo hacía análisis para un equipo y bueno, y empecé a plasmar, ¿no? Plasmé los carriles, las zonas, y de ahí empecé a plasmar qué es lo que podía analizar del rival, ¿no? Tenemos un momento de ataque, que lo tenemos arriba. A ver, un momentito, voy a coger el puntero. ¿Vale? Tenemos un momento de ataque cuando tenemos el balón, que consiste en conservar, avanzar y finalizar. Tenemos un momento de defensa, que es cuando no lo tenemos, que es recuperar el balón, evitar el avance del rival y evitar la finalización. Y tenemos 2 instantes que son más breves que los momentos, que es la transición defensiva, ese instante en el que perdimos el balón, la transición ofensiva, ese instante en el que lo recuperamos. Y esto se hace un círculo, un ciclo del fútbol, que estamos atacando, perdemos el balón, defendemos, lo recuperamos. Que hacemos gol, pasamos a defender cuando se saque de centro. Que encajamos un gol, pasamos a atacar cuando se saca de centro. Ese ciclo se va dando durante los 90 minutos. Estos son lo que se llaman las situaciones de juego. Algunos le llaman los momentos de juego. Yo soy de los que prefiero llamarle momento, ataque y defensa, porque el diccionario dice que un momento es un espacio de tiempo más o menos largo. Transiciones, instantes. ¿Por qué? Porque nos dice el diccionario que un instante es una porción de tiempo muy breve con respecto a otra. Y las transiciones están muy relacionadas con una toma de decisiones individual y colectiva que tiene que haber estado trabajado en ese instante en el que se pierde o se recupera el balón, que es lo que algunos hablan de esa organización defensiva o esa organización
ofensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos atacando y tenemos que pasar a defender. Yo veo como una toma de decisiones, ¿no? Dentro tenemos las opciones que nos da el juego. En ataque, las formas de ataque, combinativo, juego en corto y por abajo, directo, juego en largo y por arriba, combinado, en una zona juego en corto y por abajo, en otra zona juego en largo y por arriba. Contraataque, espero al rival y tras recuperar en pocos pases y participación de pocos jugadores, finalizo. Pelota parada, ABP ofensiva, esquemas ofensivos. En defensa, marca personal, persigo al jugador que me han designado por todo el terreno de juego. Zonal, tengo una zona designada, rival que entra en mi zona, voy a ir a encimarlo, sale de mi zona, paso a realizar una función defensiva secundaria, o, bueno, pues una vigilancia, una cobertura, etc. La mixta es una marca zonal que se convierte en personal. Los comentaristas de televisión con esta siempre se equivocan porque digamos, la confunden con la combinada. Mixta, que en la actualidad se ve muy poco, en algún partido de un equipo pequeño, por ejemplo, de la Liga Española, el Almería, jugando contra el Barcelona, hay veces que a Messi pues, le hacen una especie de marcaje mixto. Es decir, el rival cuando entra en mi zona, voy a encimarlo, voy a presionarlo, sale de mi zona y lo persigo fuera de mi zona. ¿Vale? Pero no es un rival que me lo ha designado, es el que estaba en mi zona cuando pues, bueno, mi equipo perdió el balón, hasta que lo recupere. Para que lo entendamos, soy marcador derecho, mi equipo pierde el balón y en mi zona está Messi y paso a perseguir a Messi por todo el terreno de juego. Lo recupero, o recupera mi equipo el balón, vuelvo a mi posición de marcador derecho. Vuelve a perder mi equipo el balón y en vez de estar Messi, ahora está, pues no sé, Griezmann, pues paso a hacerle una marca personal a Griezmann. En vez de que el jugador te lo haya designado el entrenador, es el que estaba en tu zona y se hacen determinadas zonas, ¿no? Y la combinada es que unos jugadores hacen marca personal y otros hacen marca zonal y se ve sobre todo en pelotas paradas, en saques de esquina, ¿no? Y es la que muchas veces los comentaristas de la televisión se confunden. Tenemos la pelota parada defensiva y los esquemas defensivos. Ahora, tras perder el balón, lo que hacen todos los equipos es replegarse, es juntar las líneas a lo largo, juntar los jugadores a lo ancho. ¿Por qué? Porque teníamos el balón y estábamos abiertos y nos vamos a juntar. ¿Cuánto nos juntamos? Bueno, ya depende de cada entrenador, de su propuesta, de las características de los jugadores, de las dimensiones del terreno de juego, de muchos aspectos, pero todos, cuando perdemos el balón, vamos a juntarnos. Podemos juntarnos hacia el poseedor del balón rival y los posibles receptores, que sería la recuperación rápida, o podemos juntarnos hacia una zona posterior para esperar allí al rival, que sería el repliegue intermedio hacia el centro del campo y el repliegue intensivo hacia nuestro propio campo. En el momento que decidimos lo que hacemos, ya estamos defendiendo. Si es recuperación rápida, será mediante presión alta, que será el bloque defensivo en campo rival. Si es repliegue intermedio, venirnos al centro del campo para esperar allí al rival cuando venga a encimarlo y quitarle la pelota, será mediante presión intermedia, que es un bloque defensivo en el centro del campo. Y si decidimos juntarnos hacia nuestra propia área y esperar allí al rival, pues estaremos pasando a defender con presión replegada o baja, con un bloque replegado, un bloque en nuestra zona de iniciación. Y ya pasamos a defender y recuperamos el balón. En el momento que lo recuperamos, lo que hacen todos los equipos es desplegarse. Es decir, estábamos replegados, estábamos juntos y lo que vamos a hacer es abrirnos, separando los jugadores a lo ancho y separando las líneas a lo largo. Y eso es lo que vamos a llamar despliegue, que es lo contrario al repliegue, ¿no? O sea, como un acordeón. Perdemos el balón, nos juntamos, lo recuperamos, nos abrimos. ¿Qué ocurre tras recuperar el balón principalmente? Pues podemos intentar finalizar rápidamente, que sería el contraataque. En el fútbol actual un 40% de los goles en transición se produce en contraataques tras recuperación por la desorganización táctica del rival. ¿Por qué hay una desorganización táctica del rival? Pues porque igual que nosotros estábamos juntos, recuperamos el balón y nos tenemos que abrir, el rival estaba abierto y tiene que juntarse. Entonces, si antes de que el rival se junte aprovechamos todos esos espacios,
es donde mediante el contraataque, evidentemente, donde se da ese 40% de los goles actualmente en el fútbol. Pues bueno, es una opción que, repito, va a depender un poco de lo que haga el rival. Y la otra es temporizar, ganar tiempo para pasar de nuestro posicionamiento defensivo al ofensivo y cumplir con uno de los principios generales del ataque, que es conservar el balón. Si lo hemos recuperado, no vamos a perderlo, vamos a tocar a lo ancho y hacia atrás para pasar de nuestro posicionamiento defensivo al ofensivo, y a partir de ahí ya pasamos a atacar de forma combinativa, directa o de forma combinada. Entonces, aquí están todas las opciones que tenemos y que podemos analizar de un rival o para crear nuestro propio modelo de juego. Yo llegué a la conclusión de que en verdad cuando nosotros analizamos todo esto del rival, lo que estamos analizando es su sistema de juego, su modelo no, porque para saber su modelo, el modelo de juego de alguien, tienes que conocer, como hemos visto anteriormente, la idea de juego del entrenador y las circunstancias. Si no conocemos esos dos aspectos, nosotros lo que estamos viendo es el funcionamiento del equipo. Y ese funcionamiento del equipo es el sistema de juego, que puede variar mucho de la idea original del entrenador, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco pues este cuadro sintetiza todo eso, ¿no? Sintetiza todo ese proceso, entendiendo eso como que, como yo lo entiendo, las transiciones tienen mucho que ver con esa toma de decisiones individual y colectiva que tiene que estar trabajada, y que en el momento que se decide la solución y se ejecuta, ya estamos defendiendo o atacando según la que sea. Lo único aquí, con respecto a lo que hablo siempre de que no hay una verdad absoluta, hay autores que el contraataque no lo considera una forma de ataque porque es una transición. Y es verdad. Pero yo considero que también es una forma de ataque. ¿Por qué? Porque todo equipo tiene que tener una forma de ataque principal. Y ya luego, si quiere, puedes tener 3 formas de ataque secundarias. ¿Ok? Es decir, yo mi forma de ataque principal es la combinativa, pero con mi equipo voy a trabajar también ataque directo, ataque combinado y contraataque, para que sea un equipo completo a la hora de tener alternativas ante las distintas circunstancias que puedan pasar en el juego. Del Barcelona de Guardiola, todo el mundo hablaba del tiki-taka, del tiki-taka, del tiki-taka. Bueno, metía infinidad de goles de juego directo. Balones de Busquets a espaldas de la defensa rival, aparecía por ahí Messi, pum, y gol. ¿Por qué? Porque sorprendía, se hacía para sorprender. Contraataque, muchísimo, como recuperación rápida en campo rival. ¿Ok? Aprovechaban y finalizaban rápidamente. Entonces, todo eso al fin y al cabo termina como yo digo, un equipo, y no soy guardiolista, ¿ok? Ni del Barcelona. De niño toda mi vida fui del Madrid, pero conforme me he ido haciendo entrenador, lo que he ido dejando a un lado el fanatismo, y por ejemplo ese equipo me encantaba cómo jugaba, ¿no? Pero a lo que voy, un equipo no lo gana todo jugando de una sola forma, porque si siempre haces lo mismo, eres previsible. Si eres previsible, es muy fácil que te anulen. Entonces tienes que tener alternativas, y ese tipo de equipo tenía todas esas alternativas. Lo digo porque muchas veces nos quedamos con ese detalle, ¿no? Igual que muchas veces uno ve en el fútbol de menores a entrenadores diciéndole a los niños, a 2 toques, 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 a 2 toques. Y porque me gusta cómo juega el Barcelona, cómo juega el Manchester City, y no es verdad que esos equipos jueguen a 2 toques, y no es verdad que todo se entrene a 2 toques. Los 2 toques principalmente la finalidad principal es para un aumento del ritmo del juego. Y digo esto porque me da pena cuando ves que hay niños que quieren encarar y quieren driblar y lo hacen en zona de finalización, que es donde deben de hacerlo, y se le dice, no, que a 2 toques, a 2 toques. Ahí hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, en definitiva, este es el ciclo del fútbol. Esto nos puede servir para todas las opciones que podemos marcar dentro de nuestro modelo de juego. Os repito, para analizar el funcionamiento del equipo rival. Y por último, a ver si puedo avanzar aquí.
Esto era la última diapositiva. Espero que la charla haya sido de vuestro agrado y ahora abierto a cualquier bueno, pregunta, cualquier cuestión. Dale, Iván, te agradezco. Muy instructiva. Me parece, ¿podemos dejar de compartir? Me Sí. parece, sí. Te agradezco. Muy instructiva, buenísimo. Muy completo, muy completo. Parecía un curso, no parecía un webinar. Está totalmente rodeado por todos lados de información. Yo les agradezco a las personas que nos acompañan. En caso de ser una pregunta, la pueden escribir, por favor. No podemos dar el audio a todos. En ese caso, lo voy a activar a alguna persona en particular. Martín, me parece que tienes una pregunta. ¿Puedes, por favor, Sí, compartirla? Sí, con gusto. Igual, gracias Ángelo. Ahí activé Martín, mi un segundo, cámara. por favor. Sí, levanten la mano como Martín ahí en la aplicación o dejan por abajo en el chat para poder darles pase y que puedan, podemos terminar la charla con las conclusiones de ustedes. Dale, Martín, por favor, disculpa, bienvenido. Gracias. Buenas noches, profesor Iván. Buenas noches, Martín. Un gusto poder escucharlo. La verdad que hace sus charlas muy digeribles. Lo hace con una terminología muy fácil para nosotros, los entrenadores que recién estamos empezando. La verdad, profe, lo felicito. Yo ya lo había seguido a usted en la capacitación que tuvo a mediados de año, creo, con el Sport Boys, ¿no? Y muy bueno, profe, la verdad. Ha dicho cosas que no son fáciles, son difíciles de verlos en libros y a veces los entrenadores toman terminología que es muy complicada para uno que recién está empezando. Particularmente, profe, yo soy licenciado en Educación Física, también director técnico, pero más me llama la atención la preparación física, ¿no? Entonces, tenía una pregunta, profe. ¿Qué tan importante es para el modelo de, perdón, para su modelo de juego, qué tan importante es hablar el mismo idioma con el preparador físico o que el preparador físico se conozca el sistema que va a ser, el modelo de juego que tiene el entrenador, ¿no? Entonces, por ahí va como que, ¿qué tan ligada es la preparación física con el modelo de juego? Ahí está. Entablé mi pregunta. Gracias, profe. Muy buena la pregunta, Martín, porque una pregunta que conlleva mucho malos entendidos y a veces por ejemplo, uno sigue viendo todavía equipos donde el preparador físico hace media hora de trabajo y le dice al entrenador, ahí se los dejo, ¿no? Como si fuesen, digamos, cosas aparte, ¿no? O trabajos distintos, cosas distintas. Esto es muy simple, El capitán del barco es el entrenador. Entonces, todo el cuerpo técnico tiene que estar para lo que el entrenador quiera. Eso es así, ¿ok? Pero ahí muchas veces lleva a roce o equivocaciones en plan de, bueno, yo soy el preparador físico, yo soy el que sabe de preparación física, tú no, y entonces déjame a mí que yo haga esto. No, esto es más simple, Yo quiero jugar de esta forma, ¿ok? Quiero hacer esto otro, y el preparador físico se tiene que adaptar al entrenador realmente, ¿ok? Por ejemplo, cuando uno veía los entrenamientos de Mourinho, el que hacía eso que aquí se le llama trabajo de cancha, trabajo de campo, el que ponía los platillos en la cancha era Rui Farías, que era su preparador físico. ¿Pero por qué lo hacía Rui Farías? Porque Rui Farías adaptaba lo que Mourinho quería trabajar, que estaba basado en un objetivo táctico, lo adaptaba al objetivo físico que él quería trabajar. Por ejemplo, muy simple. Si yo quiero hacer un ejercicio que sea 3 contra 3 con 2 comodines y quiero trabajar líneas de pase, desmarques y apoyo, bueno, pues el preparador físico me dice, muy bien, pues vamos a hacerlo en 15 metros por 15 metros. Él ya al adaptar el espacio ya lo está adaptando para su objetivo físico. Y lo vamos a hacer 5 minutos de recuperación y 5 minutos. O lo vamos a hacer, en vez de en 15 metros por 15 metros, 5 minutos de recuperación y 5 minutos, lo vamos a hacer en 30 metros por 30 metros, 10 minutos o 12 minutos seguidos. El ejercicio sigue siendo el mismo, al cambiar el espacio y al cambiar las duraciones, está cambiando el objetivo físico. Pero se está trabajando desde un objetivo táctico, que es lo que diferencia al fútbol de cualquier otro deporte, es la táctica.
se quiera o no. La táctica son las situaciones que se le presentan a los jugadores durante el juego. Lo que se le presenta a un jugador de fútbol durante el juego no se le presenta a un jugador de básquet, no se le presenta a un jugador de vóley, no se le presenta a un jugador de handball, ni se le presenta a un jugador de futsal. Porque el jugador de futsal no puede coger el balón y mandarlo 40 metros para allá, y el de fútbol sí, ¿no? Entonces, por eso siempre cuando se habla, el fútbol hay dos factores esenciales, que es el espacio y el tiempo. Sí, ¿por qué? Pues porque es la táctica, son las situaciones que se le presentan al jugador, lo que el jugador ve, el problema que tiene que resolver, ¿no? Entonces, como eso es lo que le hace diferente de cualquier otro deporte, en base a eso tiene que estar basado el entrenamiento. Pero ojo, si yo como jugador de fútbol tengo el balón, tengo un rival y la solución es poner el balón a 40 metros y técnicamente no soy capaz de poner el balón a 40 metros, no me sirve tampoco de mucho. Entonces, de ahí que en las primeras etapas la base tenga que ser lo técnico. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque esto es muy simple. Yo a un jugador de 20 años le puedo hacer jugar a 2 toques, pero driblar me va a costar media vida. Y los que estáis aquí que habéis entrenado lo sabéis. Es decir, un jugador de 17, de 20 años, hacerle que nunca se ha llevado a nadie, hacerle que se lo lleve, es muy difícil. Pero que juega 2 toques es relativamente fácil. Y ojo, y ponerlo en forma también es fácil. Es decir, yo ahora mismo me pongo a dieta y me pongo a entrenar 5 horas cada día y en 3 meses soy Sylvester Stallone. ¿Estamos? Pero si yo no sé poner el balón a 40 metros, con 42 años que tengo, no voy a poder hacerlo. ¿Estamos? Entonces, de ahí que la periodización táctica dice que la supradimensión táctica, es decir, que sobre lo táctico se tiene que organizar todo lo demás. En fútbol formativo, en una primera etapa, tendría que ser sobre la técnica y la habilidad. Y de ahí a lo técnico y lo táctico. Pero algo que tienen en común, por ejemplo, Víctor Frade y Paco Seirulo, es que dentro de la priorización de objetivos en el entrenamiento, considerando, ojo, que todos son importantes, pero hay que partir de una prioridad, es decir, hay que empezar por algo. Los dos ponen en último lugar lo físico y los dos son doctores en educación física. ¿Y por qué ponen en último lugar lo físico? En el sentido de, esto es fútbol y yo no puedo pensar en una tarea desde lo físico, porque no son atletas. Tendré que pensar desde en el caso de la periodización táctica, desde lo táctico, y en el caso del entrenamiento estructurado, desde lo técnico-táctico, porque considera que no son separables. La periodización táctica te lo separa porque considera que un jugador de primerísimo nivel, la técnica ya la tiene. O sea, no le voy a hacer una rueda de pases para ver para trabajar el control y el pase a Cristiano Ronaldo, porque se supone que ya lo tiene. Se hará, y se hacen, ojo, y se hacen ese tipo de tareas, ¿no? Pero por poner un ejemplo, o sea, a Cristiano Ronaldo no le voy a enseñar a patear el balón o a controlar el balón. Entonces, pues bueno, es el tema. Lo que pasa es que el paradigma clásico es la preparación física, por un lado, y el fútbol por otro, ¿no? De ahí que todavía escuchemos a los chicos diciendo cuando llegan al entrenamiento, profe, hoy vamos a hacer fútbol. No, vamos a hacer waterpolo. Pues si esto es fútbol, claro que hacemos fútbol. Todos los días tenemos que hacer fútbol, si esto es fútbol. ¿Por qué el 90% del entrenamiento de un nadador es nadando? O el 90% de entrenamiento de un corredor es corriendo. ¿Por qué no puede ser el 90% del entrenamiento de un futbolista jugando? ¿No? Entonces, pues bueno, entonces lo que te digo, evidentemente todos tienen que estar en sintonía. ¿Ok? Todos tienen que estar en sintonía. Que esto tampoco se trata, Martín, de que todos le digan al entrenador que sí, sí a todo. Porque es como yo digo, o sea, si yo tengo o cuando yo he sido segundo entrenador, yo me he dedicado a decir cosas distintas de las que veía, pero no por llevar la contra, sino por dar una imagen, algo distinto, ¿no? Es decir, si tú tienes al lado a alguien que te va a decir que sí a todo, para eso ya estás tú por las mañanas, te miras al espejo y dices sí a todo, ya está. ¿Okay? Entonces, necesita gente que dentro de una misma visión y de cómo es esto, te puedan aportar cosas que de repente a ti, pues, no se te habían ocurrido. Ponte que en un partido le dices el segundo entrenador, le diga al entrenador, oye, ¿y si sacamos a este central y ponemos a un delantero? Oye, pues mira, no se me había ocurrido. Pero no, pues ya está. Porque la última decisión es la de él. Lo que no puede ser es que cuando las cosas van mal, ¿la culpa de quién es? Del entrenador.
¿sabes? Y entonces a mí lo que no me vale es, no, el equipo está jugando muy mal, pero ojo, físicamente está muy bien. Eso no es justo. No es justo, como tampoco es justo el decir, no, es que el equipo se cae en las segundas partes porque físicamente está mal y la culpa es del preparador físico. No, no, esto es un equipo, la culpa es de todos y todos estamos en la misma sintonía. Y seguramente el equipo se me cae en la segunda parte físicamente porque está mal tácticamente y porque no estamos teniendo la pelota y estamos corriendo detrás de la pelota y nos caemos la segunda parte, claro, si estamos corriendo como locos detrás del balón. Todo es un, todo va junto, no son cosas separadas y en el entrenamiento tampoco. Entonces, a ese respecto debería de ser así. Gracias, Genial. profe, qué interesante, la verdad, y muy interesante cómo lo relaciona la parte física con la parte técnica. Gracias, la verdad. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, Martín, por tu pregunta. Genial. Gracias, Iván, también por la respuesta. Bueno, ahora me parece que sin gente en la tribuna es un poco más fácil ver fútbol, ¿no? O sea, como que la atención se centra un poco en el juego y es más abierto, ¿no? No hay tanta sugestión emocional con los factores externos. Y también es un poco con más claridad, con más facilidad escuchar a las personas que comentan fútbol en los partidos que son televisados. Y hay una gran confusión en la interpretación de las situaciones que pasan en el campo con lo que venimos conversando en este momento, ¿no? Con esto que los equipos se caen físicamente, a veces algunos equipos por la misma propuesta ofensiva terminan estando en algunas circunstancias con menor balance defensivo, pero es propio de la propuesta y propio de riesgo del director técnico, porque cada director técnico también considero que maneja su propio riesgo. Tanto cuando ataca o tanto como defiende. Y bueno, ojalá que en algún momento podamos también generar una capacitación para comentaristas deportivos, quizá por ahí. Sí, Podríamos sí. aportar un poquito algo, pero sin cobro, ¿eh? Porque si no, no van. Dale, le voy a pasar por favor la voz a Jaime Valer. Jaime Valer está esperando, está ansioso para participar. Jaime, por favor, activa tu audio para que podamos escuchar tu pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches con todos. Iván, qué buenas, gracias. Iván, quería comentarte, estábamos hablando sobre el modelo de juego en el tema de las circunstancias y a mí me pareció muy interesante el tema de Bengochea y Alianza Lima. El tema pasa porque hubo un momento en su retorno en que el modo de juego, el modelo de juego que tenía Bengochea llegó a gustar a muchas de las personas, a muchos de los hinchas aliancistas. Entonces mi pregunta era, ¿qué tanto puede cambiar un entrenador el modelo de juego o la filosofía de juego de un club? Bueno, lo que pasa es que, claro, ahí, lo que pasa es que eso es como lo que digo siempre, no hay una verdad absoluta y el debate sería, ¿al aficionado le gustaba cómo jugaba el equipo o le gustaba que ganaba el equipo? Claro que ese sería también el tema, ¿no? Porque hay veces que lo que nos gusta es ganar y más cuando hay rivalidad con otros equipos, como ocurre en este caso, ¿no? Aquí en Perú y yo te gano y se lo dice a tu primo que es del rival, etcétera. Entonces, pues todo eso al final termina siendo. Yo te digo, te pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Cuando yo llegué, que siempre digo lo mismo, yo no llegué a Perú por trabajo, yo llegué a Perú porque me enamoré de la que es mi esposa, que es peruana, y vine, y bueno, pues de ahí las oportunidades que me han ido dando. Pero mi primer análisis fue muy simple, fue Alianza es el Barcelona y la U es el Real Madrid. ¿Vale? Ese fue mi primer análisis. Y al poco tiempo, a los 15 días o así, no, perdón, a los 6 meses, contrata Alianza contrata a Sanguinetti, ¿ok? Contrató a Sanguinetti. Y ahí mi análisis se me cayó, porque claro, mi análisis era que el Alianza se parecía al Barcelona en cuanto al juego y la U se parecía al Madrid también un poco en cuanto al juego, ¿no? Entonces ahí es cuando yo me quedo un poco así, digo, oye, ¿cómo han contratado a un entrenador que le gusta un juego más directo, ¿no? Claro, ¿es culpa del entrenador? No, es culpa de los que dirigen, de los dirigentes, de los que contratan, ¿no? Ahora, como ponía antes, a ti te contratan y tú tienes que analizar eso, tú tienes que analizar pues qué estilo de juego le gusta a ese club, su idiosincrasia, su historia, etcétera, etcétera. Y muchas veces es más fácil que tú te adaptes a que se adapten los jugadores, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que más que llegó un momento que más que a los aficionados les gustase cómo jugaba el equipo, era que les gustaba ganar.
porque si hubiese sido que le gustase cómo jugaba el equipo, seguramente todavía seguiría siendo el entrenador. Es decir, es así de simple. Cuando y repito, y no critico yo a Bengochea, y lo he dicho antes y lo sigo diciendo. Es decir, a mí me sabía muy mal cuando veo a directores técnicos hablando más como aficionados que como directores técnicos, diciendo, es que ha ganado gana sin jugar a nada. No es verdad, no es verdad. Yo hace muchos años que decidí que cambié mi forma de pensar en el sentido de lo que yo pensaba que era jugar bien al fútbol. Jugar bien al fútbol es que el equipo haga lo que el entrenador pensó, planificó y entrenó. Eso es jugar bien al fútbol. Es que el equipo haga lo que se ha trabajado. El juego bonito, que era lo que para mí antes era jugar bien al fútbol, y que para mí considero que es como a mí me gusta, eso es jugar bonito, pero ojo, para mí. ¿Por qué? Porque hay equipos, yo qué sé, el Real Madrid de Mourinho metía goles de contraataque, que esos contraataques eran auténticas obras de arte, y te levantaban del asiento diciendo, oye, menudo golazo. Pero ¿qué pasa? Que los goles de contraataque no sirven. Hay goles de juego directo que son auténticas obras de arte. Al final todo vale y todo es bonito si se hace bien. Yo me acuerdo el Liverpool de Rafa Benítez, Pepe Reina desde el arco, un balón largo a Gerard se lo baja al Niño Torres y el Niño Torres, plum, y mete un juego directo y en un golazo, ¿no? Entonces, pero a esto he llegado con el tiempo, ojo, hace 10 años te hubiese dicho, no, la única forma que sirve es jugar así, pero es que todo es bueno y todo es bonito, si se hace bien. Y para mí eso, jugar bien es que el equipo haga lo que ha trabajado su entrenador. Y el Alianza Lima de Bengochea hacía lo que el entrenador quería y el entrenador trabajó y el estilo de juego que él quiso y campeonó. Puede gustar más, puede gustar menos, pero de ahí a decir no juega nada, no, es una expresión más de aficionados que de entrenadores o de comentaristas de televisión más que de otra cosa, ¿no? Sí, sí, totalmente claro, Iván. Gracias. No, gracias a ti, Jaime. Genial, Iván, te agradezco. Sí, el tema del paso de Pablo por acá, por Perú, también siempre se presta a diversos enfoques. O sea, en verdad me parece que más que generar una sazón, ha generado un aprendizaje referente al modelo de juego, a los valores que hay que considerar para el modelo de juego de un club, que tendría que ir alineado con el entrenador o no. A mí me parece que se buscó a nivel dirigencial la efectividad, el negocio de ganar partidos, pero en esa efectividad se va perdiendo identidad. Entonces el riesgo es demasiado alto para un equipo que se basa en la historia misma. Entonces me parece que es un aprendizaje genial el que nos deja Pablo y también cómo permites interpretarlo. Iván, yo quería hacerte una pregunta. Bueno, después va Conrad, no te preocupes, mi gran amigo. Quería preguntarte, mira, tenemos una idea de juego. Esta idea de juego tenemos que aplicarle a un equipo a través de un modelo de juego, que bueno, que ya tiene que ver con los jugadores y hacer todo lo que nos has comentado ahora. ¿De qué forma tú lo implementas? Porque hay muchas circunstancias como un entrenador entra. A veces entramos, por ejemplo, a un equipo para salvar la baja, a veces entramos a un equipo a comienzo de temporada. Entonces, hay diferentes situaciones y contextos para que se genere la oportunidad de dirigir y también para poder aplicarlo. Entonces, es una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo tú lo implementas? ¿Cambia según las circunstancias? ¿Tú confías en tu idea y la implementas de cero? ¿Ya tienes un manual un manual de procedimientos para implementarla, para hacerla más eficiente? Eso me genera curiosidad. ¿Qué me Sí, podrías... no, lo primero es hacer una especie de análisis FODA o DAFO, ¿no? En unos países se llaman de una forma, en otras de otra, ¿no? Principalmente ver fortalezas y debilidades a nivel individual y colectivo de los jugadores y ver con qué cuento. Tú ya tienes tu idea la tienes, ¿no? Pero primero tienes que ver qué tipo de jugadores, con qué tipo de jugadores cuentas. Evidentemente no es lo mismo que tener el equipo desde el inicio de temporada que tenerlo a mitad de temporada. ¿Por qué? Pues porque, bueno, puede ser que conozcan más el equipo, conozcan menos. O sea, tú ponte un equipo de mitad de temporada que contrata a un entrenador que viene del extranjero y no conoce no ha hecho un seguimiento de la competición, porque uno tampoco puede seguir todas las competiciones del mundo, ¿no? Entonces, va a tener una mayor dificultad. Yo siempre digo
cuando uno agarra un equipo con la temporada ya empezada, siempre va a haber algo rescatable. En todo, en la vida siempre hay algo rescatable, en todo, absolutamente en todo, hay algo que se estaba haciendo bien. Y desde ese punto es de donde hay que ir, buscar el ir creciendo. Ir viendo si tu idea la puedes aplicar mediante esa búsqueda de ver, analizar fortalezas y debilidades del equipo a nivel grupal y a nivel de los jugadores a nivel individual, para ver si esa idea la puedo plasmar o si esa idea la tengo que cambiar. En el momento que yo estoy pensando en cambiar la idea, yo estoy generando una nueva idea. O sea, si yo digo, oye, los centrales que tengo no me sirven para jugar en corto, voy a perder muchos balones, es muy arriesgado. Bueno, ¿qué hago? Y pienso, he generado una nueva idea. ¿Vale? Entonces, una nueva idea basada en mi idea original y digo, bueno, como ellos no quiero que salgan jugando en corto, vamos a hacer una cosa. El back derecho que le mande el balón al extremo derecho. Back izquierdo que le mande el balón al extremo izquierdo. Y de ahí hacia arriba hacemos juego combinativo porque sí tienen buen pie y sí tienen... Entonces he hecho esa modificación. Que termino el año y me han salido las cosas bien y me renueva, entonces le digo al presidente, mire, presidente, estos dos centrales no los quiero, tráigame este central de Ayacucho, tráigame este central de Yacuabamba, que sí saben que salir, y al final voy a intentar implementar mi idea, ¿sabes? Pero en un principio lo que he hecho es, a lo que tengo, intentar sacarle el máximo rendimiento, que al final es la función de un entrenador en un equipo de rendimiento, es intentar sacar máximo rendimiento a los jugadores en el fútbol formativo, es intentarles enseñar a jugar al fútbol y que entiendan a jugar al fútbol. Hay que sean diferentes y que en el buzo haya que poner formador y en el otro haya que poner entrenador. Entreno a los que ya me han formado, ¿no? Y que, repito, porque esto es algo que hace poco hicieron la pregunta y me hizo gracia, porque dicen, profe, uno tiene que centrarse en si va a ser entrenador formativo o si va a ser entrenador para fútbol profesional. No, uno tiene que tener las ideas claras y formarse para las dos opciones, ¿no? Conrad hace así con la cabeza porque seguramente a Conrad también, como ha estado muchos años en fútbol formativo, pues no, este nada más que sirve, que es muy típico de Perú, ojo, el intentar bajar a la gente así. No, este solo sirve para entrenar niños. ¿Por qué? Me hace gracia porque aquí se tiende a copiar todo lo de Argentina y en Argentina te encuentras que el que es jefe de menores de tal club, el año anterior estaba dirigiendo primera. ¿Ok? Y al año siguiente va a estar dirigiendo segunda. Entonces, uno tiene que tener claro dónde está. ¿Qué ocurre? Que un profesor de universidad puede dar clase en secundaria, puede dar clase en primaria, ¿ok? Lo único que no va a tratar a los alumnos de primaria como si fuesen alumnos de universidad, ni va a tratar a los alumnos de universidad como si fuesen alumnos de primaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un proceso de enseñanza y aprendizaje en todos los casos, pero cambian las formas y cambian los contenidos, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tenerlo muy claro. Me he ido un poco de la pregunta, pero en base a ese análisis. El análisis previo es primordial, que es con lo que cuento. Por eso te ponía antes el ejemplo de Mourinho, de Guardiola y de esta gente. Tienen, entre comillas, muy fácil el aplicar su idea. ¿Por qué? Porque piden los jugadores para ese perfil. Aún así, si te fijas, el Bayern de Múnich de Guardiola no jugaba como el Barcelona de Guardiola, el Manchester City no juega ni como el Bayern de Múnich de Guardiola ni como el Barcelona de Guardiola. ¿Por qué? Porque son jugadores distintos. Y al final tú te tienes que digamos, adaptar a ese tipo de jugadores. Es decir, Messi era más de irse hacia el medio, recibir en banda, irse hacia adentro, y Robben era más de ir hasta línea de fondo. Entonces ya te están dando un estilo de juego, dentro de tu mismo estilo de juego te están dando cosas distintas. Entonces, si tú intentas que Robben haga lo que hace Messi, pues seguramente termine chocando con Robben y terminen, ¿sabes? Cosas que no hizo Guardiola y que, bueno, el propio Guardiola dice que aprendió cuando llegó al Bayern y se dio cuenta, inteligente, dijo, oye, no puedo jugar como el Barcelona porque son otros jugadores. Tengo mi idea, pero me voy a adaptar a ellos, ¿no? En el Manchester City hay muchas veces que uno ve juego más directo que el que se veía en el Barcelona, es decir, del arquero, balón largo al extremo, cosa que en el Barcelona uno no veía en su Barcelona. Pues bueno, ¿por qué? Pues porque también esa es una seña de identidad que sigue quedando todavía en el fútbol inglés, aunque todo el fútbol inglés ha cambiado desde hace muchos años en su estilo,
Pero bueno, pero al fin y al cabo es eso, ¿no? Pero siempre hay un análisis de qué tengo y qué puedo hacer. Te agradezco, Iván. Buenísimo, buenísimo, qué bueno. Vamos por todos lados. Le damos el paso a Conrad, que seguramente tiene una pregunta interesante, está ansioso esperando. Conrad, por favor, activa tu audio, ahí te esperamos, amigo. Un abrazo. Buenas noches con todos. Y saludar a Iván, de verdad siempre es un gusto escucharte. De verdad, Un abrazo, amigo. me gusta cada vez que tú hablas, siempre estar atento porque aprendo mucho, ¿no? Siempre uno está en constante aprendizaje y es grato escucharte. Y apenas vi que ibas a dar este webinar, dije yo, estoy ahí de hecho, ¿no? Y bueno, simplemente de verdad de todo lo que has compartido, yo me ponía pensando en todos estos años que estoy trabajando en menores, ¿no? Y hay cosas que tú mencionas que sí, pues son muy ciertas, ¿no? El hecho de saber identificar cuando estás trabajando con menores, ¿no? Y que realmente estás trabajando para menores, para formarlos, ¿no? Y a veces cometemos el error de que somos entrenadores de primera división, ¿no? O del Barcelona o del Manchester, y queremos implementar nuestra idea, nuestro modelo por encima de la formación de jugadores, ¿no? Y ese es un error graso que cometemos, yo también lo he hecho en su momento, ¿no? Y que gracias a Dios me hicieron ver ese tema, ¿no? Porque solemos cometer ese error, ¿no? El modelo sobre los jugadores en menores, ¿no? Y ese es un graso error que creo que no debemos de corregirlo, ¿no? Y de verdad, nada, simplemente todo lo que has mencionado me ponía a pensar en todo lo que uno ha venido pasando y bueno, aprendiendo en el camino, ¿no? Y me hubiera gustado en esos entonces poder tener conversaciones y escuchar a personas como tú, ¿no? Porque, que nos ayudan a analizar qué es lo que venimos haciendo o qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y de verdad, nada, simplemente es eso, Iván, agradecerte por tus palabras, siempre es bueno escucharte, de verdad. No, un abrazo, Conrad. Más bien, voy a contar una anécdota porque, bueno, yo Conrad lo coincidíamos cuando yo dirigía la categoría 2000 de Cantolao y el de Cristal. Yo acababa de llegar a Perú y va en relación a esto de que hablamos. Tú sabes, la primera gran crítica que a mí me hacían, que bueno, es donde aprendí el término peruano de serruchamiento de piso, era el español no grita, no tiene carisma, no grita. Y yo decía, mira, el carisma está relacionado con la personalidad. ¿Ok? Entonces, si yo no tuviese carisma, no tuviese personalidad, me hubiese puesto a gritar y a insultar a mis propios jugadores, que era poco más o menos que lo que se pedía y tal, ¿no? Y me hace gracia, años después, entrenadores de ese entorno, de ese club, ¿no? Que decían eso al dueño del club, no tiene carisma, es que no grita, es que no tal, es que no los putea, ¿no? Yo decía, bueno, ahora comparten en el Facebook decálogos de cómo ser un buen entrenador formativo, donde en el punto 1 te ponen no chillar. Han aprendido la lección varios años después, pero en fin, es eso. Claro, es totalmente distinto, ¿no? El niño profesional, es decir, es lo que decía antes, a mí me duele mucho ver ahora eso, el chico que quiere encarar en zona de finalización y que el entrenador le regaña, ¿no? A dos toques, en vez de aplaudirle, que encima es una seña de identidad del fútbol sudamericano y del fútbol peruano. ¿Okay? Entonces, ahí muchas veces dicen, no, es que eso los españoles, no, yo no creo que haya venido aquí un español y haya dicho hay que jugar así, porque por lo pronto te digo, yo no concibo eso, ¿no? Y considero que lo que ha ocurrido es que se han ido quedando la gente con detallitos, ¿no? Y han querido llevarlo al fútbol formativo. Hay una frase de Guardiola que la encontré en un periódico de Italia donde hablaban sobre si va antes la cabeza o el pie en el tema del fútbol, ¿no? Porque hay un gran debate que dice, no, primero tienes que aprender la técnica, otros no, primero que entiendan el juego, la técnica ya vendrá. Y Guardiola decía, quiero laterales que driblen, centrales que driblen, volantes centrales que driblen, extremos que driblen, enganches que driblen y delanteros que driblen. Lo de jugar a dos toques ya se lo trabajo yo, y eso era un mensaje para el fútbol formativo tremendo. Decían, oye, enseñarles a driblar, que ya lo de los dos toques se lo enseño yo, ¿no? Y me parecía eso, una especie de súplica, porque en verdad, si analizamos, cada vez hay menos jugadores que driblen. Ahora, todos juegan a dos toques muy bien, pero no driblan. Entonces, eso es algo que... ¿Y por qué?
resumiendo, porque al final terminamos queriendo hacer en menores lo que nos gustaría hacer en mayores, ¿no? Es decir, me gustaría que si yo tuviese un equipo de mayores, me gustaría que jugase así. Y es como yo siempre digo, es como si yo soy profesor de matemáticas y a mí no me gusta la resta ni la división, y entonces digo, ahora a mis niños yo no les enseño a restar ni a dividir porque no me gusta, ¿no? Los niños de 10 años, de 13 años. Pues yo como profesor soy muy feliz porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, pero los estoy formando con deficiencia. Y en el fútbol pasa eso. Yo soy muy feliz porque mi equipo juega como a mí me gusta, pero en ese fútbol que a mí me gusta hay chicos que los estoy dejando de lado porque sirven para otro estilo de juego y quizás podrían ser grandísimos jugadores, pero yo no los tengo en cuenta porque no me sirven. Y a los que están jugando no les estoy dando otras alternativas, porque yo siempre digo lo mismo, cuando estamos en fútbol formativo tenemos que pensar una cosa, yo no sé quién va a entrenar a ese jugador en el futuro. Y dependiendo de lo que yo haya trabajado con él, podrá servirle o no a otros entrenadores, ¿no? Entonces, para mí eso es básico, pero como tú dices, muchas veces nos damos cuenta o con el tiempo o porque alguien nos hizo darnos cuenta o verlo. Por desgracia, lo que yo no termino de entender, porque esto pasa a nivel mundial, ¿no? Pues esto no es una cosa que sea de Perú, eso pasa en España y pasa en todos lados, ¿no? ¿Por qué no se habla así en los cursos de entrenadores, ¿no? Entonces yo cuando yo he empezado a dar cursos de entrenadores y todas estas cosas, pues la gente lo que valora en mí es eso. ¿Pero por qué? Porque yo he sido previamente alumno y yo he estado en congresos y he estado en seminarios y he leído libros y al final he terminado escribiéndolo y tal, pero he terminado haciendo todo lo que a mí no me gustaba. Es decir, ¿por qué a mí cuando yo estudiaba no me explicaron esto de esta forma? ¿Por qué en tal sitio usaban términos muy técnicos que tenías que un poco menos que irte al diccionario y decir, oye, ¿qué has dicho? ¿No? Eso pasó en un congreso en Málaga, un congreso internacional de fútbol en Málaga, en el sur de España. Éramos 300 entrenadores, estaba hablando un entrenador y al salir había dos entrenadores, me acuerdo perfectamente, porque los dos entrenadores eran del Barcelona, porque iban vestidos del Barcelona, y le dice uno al otro, oye, se ve que sabe, ¿eh? Sí, se ve que sabe. Y le dice el otro, ¿y te has enterado de algo? Y dice, yo no me he enterado de nada. O sea, no me he enterado, pero se ve que sabe. Entonces, ese momento dije yo, no, esto no puede ser. Y luego yo siempre digo, yo cuando explico las cosas, en verdad las explico como si se lo estuviese explicando a un jugador. Así de simple. Entonces, ¿qué conclusión llegué? Si yo la charla se la doy a entrenadores, es para que los entrenadores eso se lo terminen trasladando a sus jugadores. Pues ya está, pues lo hago como si se lo explica a sus jugadores. Todo bien, gracias. Gracias, Iván, por compartir. Ahorita nos quedan 3 preguntas para ir cerrando el conversatorio. Me quedé también un poco antes de darle espacio a Joaquín. Con esto que, bueno, de muy chicos nos limitan, de muy chicos nos dicen, bótala lejos, cuando estás cuando eres defensa, métele un puntazo arriba, dásela al que más sabe. Y yo cuando llegué a la profesional, yo esperaba, cuando me tocó ser futbolista, yo esperaba realmente encontrar la perfección. Yo esperaba encontrar la perfección, y lo que encontré fue un mar de errores. O sea, realmente era un mar de errores a nivel profesional. O sea, no pensé que ser profesional era esto. O sea, muchas personas, muchos profesionales con mucho renombre, con este tipo de carencias en el dribbling. O sea, como comentaste, enseñarle a driblear a alguien a los 17, 18 años ya es complicado, ya. Entonces ellos ya solamente intuyen que es la fuerza o la potencia los que lo va a poder quizá poner en una situación mejor. Y tampoco no es una naturaleza física que tengamos, la fuerza, las características deportivas que podemos tener quizá por esencia. Pero a mí me queda mucho para reflexión, Iván. Voy a pasar las 3 preguntas finales, ya para cerrar el webinar, que es interesantísimo. Joaquín Arce, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, te agradecería que actives tu cámara y tu audio, por favor. Hola, Ángelo. Buenas noches. Hola, Joaquín. Buenas noches, Bienvenido. profesor Iván. Buenas noches. Un gusto poder estar acá presente y poder escuchar mucho acerca del tema del modelo de juego. Me parece, hace tiempo que venía buscando, ¿no?, webinars que se hablen respecto a estos temas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la parte táctica y realmente creo que es muy limitado, ¿cómo se puede decir? Encontrarlo, por ejemplo, en publicaciones de redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, ¿no? Por eso tengo que acudir muchas veces a YouTube, ¿no? A encontrar páginas que esta información realmente
buena, por lo que es muy complicado hablar sobre el tema táctico correctamente, ¿no? Y yo quería ir concretamente, profesor Iván, yo hace tiempo que tengo una duda. Cuando hablamos respecto a los planteamientos, hablamos acerca de lo defensivo, ¿correcto? Bueno, planteamiento puede ser ofensivo, defensivo o Ofensivo, ofensivo. bueno. Claro. Y yo siempre tengo toda esta duda hace tiempo de cómo puede plantear un equipo, un partido, sin ignorar su idea de su modelo de juego, su modelo de juego con la idea de juego, ¿no? Porque, por ejemplo, profesor, quería poner un ejemplo, por ejemplo, el Bayern Múnich y el Barcelona, ese partido, ¿no? El Barcelona es un equipo que, como todos conocemos, se basa en un juego posesivo, y el Bayern Múnich un juego, un juego combinado, mixto, ¿no? Pero ¿cómo puede un equipo, por ejemplo, el Barcelona en ese momento se encontraba, podríamos decir, en inferioridad? O sea, el Bayern Múnich es un equipo mucho más fuerte, ¿no? Y el Barcelona, al ser un equipo en el que es protagonista de acuerdo a la posición, como bien mencioné, ¿cómo puede plantear el partido sin ignorar esa característica? Claro, el tema es como te decía antes, es decir, tú tienes tu idea y dentro de todas esas variables que tienes que tener en cuenta para tu modelo, como ponía ahí en la diapositiva, también está el rival. Por eso decíamos que está en constante construcción. Tienes que tener en cuenta las virtudes y los defectos del rival, y tú en tu propio modelo, como también dije casi al final, no basarte en una única forma de juego. Tienes que tener una opción B, una opción C, para lo que pueda pasar. Y si ha podido eso ya haberlo empezado a trabajar en la pretemporada, para luego ya nada más que ir matizándolo, ¿no? Lo que pasa que como uno dice, ¿no? Después de la guerra todo el mundo es general, ¿no? Yo te puedo empezar a hacer un análisis del partido porque ya pasó y porque en Barcelona lo golearon, ¿no? Pero hay muchas circunstancias. Era un equipo el del Barcelona, por así decirlo, una semana antes de ir a jugar estaban los jugadores en la playa. ¿Estamos? Entonces, enfrentados con el entrenador, jugadores que ya estaban terminando un ciclo. O sea, son muchos factores, y yo creo que el principal que en ese partido les pasó factura era el divorcio que había entre cuerpo técnico y jugadores desde hace bastante tiempo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando ocurre eso, el entrenador puede decir lo que sea, que si los jugadores no le hacen caso, intentan hacer la guerra por su cuenta, pues al final pasa lo que pasa. Y eso ha pasado a ese equipo, ¿no? Que había veces que tú veías que los jugadores hablaban entre ellos, no en ese partido, sino en partidos anteriores, porque eso viene de antes. Hablaban entre ellos y tomaban decisiones en el propio campo de qué hacer, que seguramente era contrario a ese modelo de juego o a ese tema. El tema está claro. En el momento que los jugadores no van en la misma dirección que el cuerpo técnico o no creen en ti, estás muerto. Estás muerto. Y el resultado es ese, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esto es un, digamos, un trabajo en el que lo que se trata es de que tú convenzas a los jugadores, pero en este caso al entrenador es que no le hacían ni caso, ¿no? Con todos los problemas que habían tenido, y que bueno, estos días ha hecho él declaraciones, ¿no? Poco más o menos que en el Barcelona se hace lo que diga Messi, que si no tal, que si no cual. Entonces, es muy difícil, porque al fin y al cabo yo estoy convencido que el Barcelona no jugó a lo que quería Quique Setién prácticamente en ningún partido, y seguramente en el partido contra el Bayern de Múnich menos, porque ya hasta ahí sabían que ya no iba a continuar. Te agradezco, Iván, por la respuesta, Joaquín. Ahí lo que te comparte el profesor Iván me parece interesante, porque también estamos entrando que ya no solamente el resultado o el juego óptimo se basa en estrategia, sino también ya estamos sumando las relaciones humanas, las emociones, y un espacio que a veces solamente, Iván, yo creo que a veces la experiencia misma es lo que te brinda este aprendizaje, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Es decir, el fútbol, el entrenador a día de hoy puede saber mucho de táctica, que si no sabe transmitir el mensaje, hacerle llegar el mensaje a los jugadores, y si no sabe de dirección de grupo, de tema más psicológico que otra cosa, está fatal. Por eso hay muchos entrenadores,
Por ejemplo, a Zidane me hace mucha gracia porque Zidane gana 3 Copas de Europa y parece que eso fuese, no sé, como ganar, no sé, la Copa de la Amistad o una cosa así, no sé, que son 3 Copas de Europa, son 3 Champions, o sea, que no la gana uno todos los días, ¿no? Y, no, Zidane es un buen alineador, ¿no? No es un entrenador, es alineador, él pone los jugadores y los jugadores juegan. No, Zidane ha demostrado que es muy bueno gestionando un grupo de jugadores, como le pasaba también a Vicente del Bosque. A Vicente del Bosque decían que no servía como entrenador, claro, tenía los galácticos aquellos y lo que él hacía era, pues bueno, gestionar aquello. ¿Te acuerdas hace unos años que vi que decían que a Luxemburgo lo echaron del Real Madrid de entrenador, echaron también a José Antonio Camacho, y eran por choques con la plantilla? Por ejemplo, José Antonio Camacho quiso que los jugadores del Real Madrid entrenasen a las 8 de la mañana y a los 10 días se marchó. Luxemburgo, cuando los jugadores almorzaban, tenían en cada mesa una botella de vino. No es que se tomasen la botella de vino entera, sino una copita de vino mientras almorzaban, y era una costumbre de años. Luxemburgo lo quitó y lo dice Roberto Carlos. A partir de ahí le dije, mister, a usted se va a tener que ir de aquí. Que fue. ¿Qué dice Roberto Carlos? Vicente del Bosque nos ponía los entrenamientos a las 5 de la tarde. Claro, ¿por qué? Porque decía, porque a las 11 de la mañana había jugadores que no llegaban. Entonces, claro, si se lo pongo a las 8 me echan. A las 11 no llegan, señores, a las 5 de la tarde. Pero ¿qué haría seguramente en ese camerín Vicente del Bosque? Señores, yo estoy poniendo el entrenamiento a las 5 de la tarde. Si ustedes el sábado pierden, a mí me van a cortar la cabeza. Entonces, era una forma de hacer una especie de chantaje emocional, y con eso muchas veces son armas que puede tener el entrenador, pero a día de hoy es vital la dirección del grupo y el aspecto más psicológico que incluso lo táctico. O sea, te repito, puedes saber mucho de táctica, que si no tienes comunicación y no sabes transmitir y no sabes guiar al grupo, por mucho que sepas de táctica, no te sirve. Claro, profe. No, por supuesto, sin duda que el resultado no fue un problema táctico, no fue mucho, fueron cosas que vinieron de atrás, ¿no? Como usted bien mencionó todo. A lo que yo quería ir, profesor, era de que, entonces, si un equipo dos equipos, imagínense, juegan de una manera similar, entonces el partido no se va a presentar como todos conocemos, uno domina y el otro se tira para atrás. O sea, el partido puede ser de que se juegue los dos en medio campo, Claro. ¿correcto? Sí. Lo que pasa es que, ojo, hay una cosa que es muy simple, y por eso antes comentaba que me molesta cuando veo entrenadores en fútbol formativo que todo es a 2 toques, a 2 toques, a 2 toques. El fútbol se sigue definiendo por los unos contra uno. Se sigue definiendo los unos contra uno. Entonces, el uno contra uno al final... Por los duelos. Por los duelos, exacto. Pero ahí al final puede estar más una calidad individual de un jugador frente a otro, o que tenga un mejor día y otro un peor día, ¿no? Digo, 2 equipos, pongamos, que juegan de una forma similar y que tienen un nivel similar. Pues al final se sigue definiendo por eso, ¿no? Por lo que se llama, pues, siempre se habla de la superioridad numérica, ¿ok? Que es una superioridad cuantitativa, pero hay una superioridad cualitativa, ¿no? Que es de las cualidades de los jugadores, que evidentemente hay que trabajarla y hay que fomentarla. Genial, Muchas Iván. gracias. Gracias, Joaquín, por la pregunta. Buenísimo. Nos hemos ido por muchos lados muy positivos. Christopher, tienes la palabra, por favor, para aclarar tus inquietudes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, entrenador Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas, Christopher. Sí, algo bastante relacionado, eso es lo que ha pasado en la Champions, ¿no? La temporada pasada, pero algo que ha pasado recientemente con Alianza Lima, tanto lo que se ha hablado en comienzo. ¿Qué es lo que considera que ha pasado ahora último con el equipo? Porque muchos saben lo de Mario Salas, pese a que también es un muy buen estratega, y también en lo personal yo considero que no se ha visto con lo que él hizo con Sporting Cristal hace mucho tiempo en el fútbol peruano, en el tema de superioridad al momento de llevarlo en un torneo local. Pero al grano con lo que viene a ser Alianza Lima, ¿qué es lo que considera que ha ocurrido cuando Mario, en el paso de Mario Salas, que ha sido muy corto,
en el equipo blanquiazul, porque él teniendo o manejando una idea de juego que quizás quiso trasladar lo mismo que hizo con Sporting Cristal en Alianza Lima, y pese a que Alianza tiene un plantel que quizás no debería estar en una situación como la que está ahora, ¿qué es lo que considera que ha ocurrido? Hombre, estando fuera es complicado, pero sí da la impresión de que ha habido un problema de comunicación o de falta de entendimiento, ¿no? O sea, yo no voy a entrar ahora en lo que está todo el mundo diciendo, de que si le han hecho la camita y todas estas cosas, No, porque fuera eso, de eso, de todas claro, maneras, no, porque, muy fuera. no, porque eso habrá que verlo, ok, eso habrá que verlo en siguientes partidos. Hay un tópico del fútbol que siempre se ha utilizado desde que el fútbol es fútbol prácticamente, que es la de entrenador nuevo, victoria segura, ¿ok? No quiere decir que cada vez que a un entrenador lo sacan y meten a uno nuevo y gana, es que los jugadores le hicieron la camita, porque bueno, cuando cambia de entrenador, el que no jugaba se motiva, ¿ok? Porque dice, uy, venga, el que estaba no me ponía ni aunque la rompiese todos los entrenamientos. Tal. Y el que estaba titular dice, uy, yo quiero seguir siendo titular. Entonces muchas veces ocurre eso. Pero yo sí creo que ha podido haber algo de falta de comunicación. No entiendo a nivel, o sea, no conozco a nivel interno qué ha podido pasar. Escuchas por ahí comentarios de que si los tipos de tareas que ponía, que no le gustaban los jugadores, que tenían una carga cognitiva muy elevada y que los jugadores no estaban acostumbrados, no sé por qué uno al final escucha tantas cosas por ahí que no sabe uno al final lo que puede ser la verdad, pero sí parece que puede haber habido algo de falta de comunicación, que repito, que no siempre es achacable a los entrenadores, ¿ok? Que hay veces que no caes dentro de un grupo y no caes. Y tú, digo esto porque, ojo, porque no quiero que se enlace con lo que dije antes, es decir, tú puedes saber mucho de táctica, pero si no eres capaz de comunicar o de llegar, hay veces que no llegas, no por culpa tuya, sino porque el grupo no te acoge de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Igual que también digo, porque yo siempre intento lanzar una lanza con algo que hemos estado hablando antes, que muchas veces en el fútbol formativo lo llevamos hacia hacer cosas de fútbol más de mayores por el propio sistema, ¿no? Es decir, la presión de los padres, la presión de los directivos, hay que ganar, hay que competir, hay que tal, y al final nos lleva a que terminemos aplicando un modelo de juego en equipos formativos cuando ahí, como digo yo, tendríamos que aplicar un modelo de formación, ¿no? Unos objetivos más a largo plazo y el ir cumpliéndolo, etcétera, pero el medio muchas veces nos lleva, ¿no? A la pregunta me dice, yo creo que ha podido haber algún tema de comunicación interna. Yo no quiero creer que haya habido una camita, algo de eso, bueno, que todo el mundo habla, que puede ser, pero yo creo que se verá. Es decir, porque te repito, ha habido muchos equipos que han ganado ante un cambio de entrenador y a la semana siguiente estaban igual que con el entrenador anterior. ¿Okay? Eso ha pasado muchas veces, por eso hay que darle un tiempito, hay que darle unas cuantas semanas a que en este caso si sigue Chicho Salas entrenando, se pueda ver también su mano y se pueda ir viendo también su trabajo, ¿no? Hay que dejar esperar, ¿no? Genial, Iván. Gracias. Gracias, Christopher, por la pregunta. También estuve siguiendo también al equipo de mención y me pareció que algo, Iván, que también pasa es que el entrenador puede tener su idea de juego clara, puede aplicar su modelo, pero no aplica a todos los grupos. O sea, por más que los conozca, la forma de jugar a veces no aplica, el equipo no conecta con la forma, pero a mí me Claro. pareció en los últimos partidos que sí había una idea clara, había una propuesta interesante y que se intentaba hacer, pero que a veces las cosas no se dan, No se da. y lo demás es subjetivo. También me pareció que por el partido que hablamos de que Alianza se recupera con Melgar me parece que había jugado el sábado, viernes Copa Libertadores, me parece también venía muy fatigado y por ahí también ya hay otros, se maneja diciendo las cargas también, ¿no? Cuando hay prioridades deportivas. Y bueno, como dices, ¿qué pasará en esas semanas? Va a ser interesante también para ver cómo evoluciona ese equipo. Ojalá que pueda volver a competir como tanta gente quiere y tanta gente lo sigue también. Me falta una pregunta de Carlos Galdós. Carlos, ¿estás por ahí? Porque no te veo con la cámara. ¿Te escapaste? ¿Te fuiste a comer o estás por ahí?
A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Carlos, Bueno, bienvenido. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. No, nada, no tengo problemas con esta camarita, bueno, con mi celular y todo eso, así que nada, nada, no me fui a ningún lado. ¿Qué te iba a decir? Bueno, primero agradecerte, hermano, por la, por la invitación, correcto, y nada, agradecer a profesor Iván, a quien tengo el gusto de conocerlo. En ANEF dictó un curso muy bueno, muy interesante, y bueno, nada, yo quería comentarle algo, pero surgieron las demás preguntas y ya fueron contestadas ampliamente por el profe. Pero sí, con todo lo que han estado hablando, entonces, pero quisiera quedarme con la palabra que dice el profe Iván, ¿no? Para comentar algo un poquito rápido, en la que él dice, tú puedes saber mucho de muchas cosas, o sea, de táctica, de técnica, qué sé yo, pero si no llegas al grupo, creo que eso es como el macro, yo lo pondría, porque eso es todo, ¿no? Si tu grupo no mata por ti en el verbo que utilizamos, no entra al campo con la predisposición que tú tienes, por más que haya sido un excelente entrenamiento, yo creo que no vas a hacer nada. Y me parece que por ahí parte el tema con Salas. Él creo que no conozco su trabajo de cerca, no podría ni siquiera mencionar algo, pero si el equipo no plasma, como dice el profesor también durante la charla, para mí jugar bien, me quedo con la segunda frase que él dice, si no plasma tu equipo lo que has entrenado, no, o sea, realmente no es, eh, digamos, no es lo mejor que se debe dar, ¿no? En ese caso, o sea, lo ideal es que tu equipo plasme tu trabajo y tú te sientas pues con ello satisfecho, ¿no? A eso voy, satisfecho de que tu trabajo está siendo pues, ¿cómo se podría decir? Que el equipo te haya entendido y lo que tú hayas transmitido esté dentro del campo, entonces eso sería jugar bien, como él dice. Jugar bien, ¿qué es jugar bien? Que el equipo haga lo que tú has entrenado, ¿no? Ahora, el tercer punto era más que todo uno que trabaja en menores, ¿correcto? Uno que trabaja en menores y el profesor nos puede indicar y él nos dice, trabajemos de acuerdo a la edad, ¿correcto? Somos formadores, tenemos que ser formadores y no deformadores. Entonces, yo me pongo a pensar, tú entras a un club de Copa Federación, donde yo lo que según mejor dicho, mi pensamiento es el siguiente: si yo voy a entrenar en la semana para jugar el domingo o sábado en Copa Federación, los que hemos tenido la suerte de poder estar ahí, ¿correcto? Eh, es como lo preparas al chico para la competitivo. Entonces tienes que formar para competir. Entonces, por más que el chico tenga ya 13 años, creo que es una edad en que ya está en competencia. Obviamente la táctica entra, tiene que entrar la táctica porque ya compites, o sea, no es una academia en la que tú vas a formar, y la táctica entra inclusive desde mucho antes, o sea, no hay que también tenerle miedo, la táctica es un 3 contra 3, ya estás haciendo táctica de un 3 contra 3. Entonces, ahora lo que también dice, y que también estoy de acuerdo, eso de hacer 2 toques, pero yo me pongo a pensar que puede ser un objetivo de un entrenamiento, más no siempre vas a querer que tus muchachos estén a 2 toques, porque los niños tienen que divertirse con responsabilidad. Entonces, mi pregunta concreta hacia el profesor Iván, que le agradezco por la charla desde ya, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, cómo le digo, no deformar, ¿no? Si tenemos la competencia, o sea, si nos dicen tu forma, porque a esa edad el chico debe tener ciertas características, pero, o sea, mejor dicho, debe cumplir ciertos entrenamientos, pero tú te piden competitivo. Y en Sí. competitivo te van a decir, no la tires el balón, yo lo que quiero ver es qué le estás enseñando a tu chico, ¿no? El profesor me está entendiendo, yo creo que el profesor Sí, Iván sí, totalmente, completamente Carlos. me lo va a poder decir. Muchas gracias, Sí, profesor. lo que pasa, no, gracias a ti, Carlos. Lo que pasa es que el problema es, a ver,
hay una cosa que tenemos que tener muy claro. Formar y competir no deben de estar divorciadas, ¿ok? Es decir, la competición forma parte de la formación. En el caso de un niño que ya está en Copa Federación, evidentemente lo competitivo va a tener un peso mayor que el chico que está con 13 años en una academia. Principalmente, ¿por qué? Porque el de Copa Federación entrena 5 días y el de la academia entrena 2 o 3, con lo cual ya su propio nivel va a ir aumentando. Lo que yo normalmente critico, Carlos, es que pensamos en el partido del domingo y cuando llega el lunes lo que queremos corregir son aspectos tácticos en los que hemos fallado como equipo y sin embargo no nos fijamos en si el chico se perfilaba bien, si el chico controlaba bien y luego llegan a reserva y aquí está Conrad que ha estado en todos los procesos desde sus 13 hasta reserva y te llegan chicos a la reserva con errores o horrores de perfilarse, de controlar, que es como si, yo digo, como si un chico llegase a la universidad teniendo jaladas las matemáticas de primaria. A nadie se le ocurre. Entonces, eso en el fútbol ocurre. ¿Por qué? Porque hay un momento donde damos prioridad al formar equipos sobre el formar jugadores. Entonces, si la formación va de los 6 a los 18 años, todo es formación. Ahora, evidentemente, con 13, con 15, con 17 va teniendo más peso lo competitivo. Repito, con 6 años también van a competir. Pero el partido con 6 años que se juega el sábado se tiene que considerar como el entrenamiento de mayor calidad de la semana, donde lo que he hecho los otros 2 o 3 días quiero verlo en el entrenamiento, más allá de si se gana o si se pierde. Y a nivel de Copa Federación, lo que te digo, es decir, como los resultados lo aguantan todo, pues pensamos en ganar, vemos el equipo desde un punto de vista táctico y su funcionamiento, y hay equipos de Copa Federación que funcionan muy bien, pero que luego ese chico de ese equipo que ha jugado siempre con esos compañeros y siempre contra los mismos rivales, lo sacas y lo metes dentro de una reserva y el entrenador de la reserva le empieza a ver fallos por todos lados. ¿Y fallos en qué ámbito sobre todo? En el ámbito técnico. ¿Por qué? Pues porque tácticamente el chico funcionaba, pero desde el punto de vista técnico tenía deficiencia. Es decir, por ejemplo, él siempre recibía la pelota y se la pasaba el que tenía a 10 metros y lo hacía muy bien. Nunca perdía ningún balón y el equipo funcionaba. Cuando ha llegado la reserva y el entrenador le ha dicho, no, quiero que hagas un cambio de orientación de 20 metros y el chico es incapaz de dar un pase de 20 metros porque siempre lo ha dado a 5, ahí es cuando ya se empiezan a ver los fallos y es por un fallo, repito, por haber antepuesto formar equipos sobre formar jugadores. Entonces, como tú bien dices, a nivel de Copa Federación, tienen que competir a mayor nivel que chicos de un nivel, digamos, academia, pero como todavía no están formados como jugadores, hay que seguir formándolos sobre todo en aspectos técnicos. La táctica, como tú bien dices, desde que un niño sabe controlar y pasar el balón y le hacemos ejercicio donde haya oposición, ya vamos a estar de forma secundaria metiendo la táctica. Pero ¿por qué ahora está teniendo tanto auge el método Koerber y todos estos métodos de tecnificación? Pues porque no se está trabajando la técnica correctamente en las etapas formativas, que principalmente, como primera base, es de 6 a 12, 13 años. Pero luego de 13 a 18 hay que ir perfeccionando aquello que se ha trabajado y mejorando aquello que no se ha podido trabajar. Porque un niño de 8 años yo no le voy a pedir que dé un pase de 40 metros, pero a uno de 15 ya sí. Pero para que dé el pase de 40 metros, evidentemente antes ha tenido que saber darlo a 10, ¿no? Entonces ese es el tema principalmente. Una cosita antes, porque ha dicho Carlos, hay un dato que es genial y que me ha acordado de un ejemplo que siempre pongo con lo que decimos de llegar a los jugadores. Por ejemplo, un jugador de renombre, cuando empieza a ser entrenador y entra el primer día al camerín, los jugadores le respetan por lo que fue como jugador, ¿ok? Pero si no demuestra saber como entrenador, le ponen la cruz rápido. Que eso, por ejemplo, es lo que le ha pasado a Maradona, que ha sido el jugador más grande de la historia del fútbol, pero como entrenador, sí, ha dirigido a la selección argentina, pero porque se apellida Maradona, no por su mérito como entrenador, ¿no? El entrenador, los jugadores son como los niños, ¿ok? Te evalúan. Yo siempre digo la gran diferencia del niño
al jugador profesional es que el niño te lo dice a la cara y el jugador profesional lo dice por detrás, ¿sabes? Oh, profe, usted dijo esto, ¿no? Te dice el niño. Y el profesional se lo dice a otro, oye, este tío nos dijo que iba a hacer todo con balón y mira, aquí estamos dando vueltas a la cancha, ¿no? El niño te lo dice, profe, usted dijo que iba a hacer todo con balón, no tiene aquí corriendo, ¿no? Es la diferencia, pero al final son como niños, ¿no? En el fondo, ¿no? Y algunos muy engreídos incluso, ¿no? Entonces, ellos te evalúan, ellos te miran y si sabes, bien, y si ven que no sabes, te pusieron la cruz, ya sea haya sido futbolista profesional o no lo haya sido, ¿no? Es la clave esa de la comunicación y del conocimiento, y de ser capaz de transmitir ese conocimiento, ¿no? Yo siempre digo, alguien que haya sido jugador profesional puede tener ciertas ventajas con respecto al que no lo haya sido en algunos aspectos, pero para ser entrenador te tienes que formar. O sea, sin formación no sirve. Es decir, si yo he sido albañil y me he dedicado toda mi vida a poner ladrillos, ¿ok? Y he puesto en mi vida 15.000 ladrillos, eso a mí no me capacita para ser arquitecto. Y el entrenador es el arquitecto. Ahora, si yo como albañil al jefe de obra o al arquitecto le he estado preguntando, oye, este pilar ¿por qué va aquí? Este muro ¿por qué se pone aquí? Esto ¿por qué se hace ahí? Quizás luego necesite menos formación, que es un poco lo que le ha pasado a gente como Guardiola. Guardiola, todos los que lo conocen te dicen que desde siendo jugador estaba todo el día calentándole la cabeza a Johan Cruyff. Estaba en Arabia Saudí ganando un montón de plata y prefirió irse a México, donde iba a ganar menos plata, iba a jugar menos porque el nivel futbolístico era mayor, pero quería estar con Juan Manuel Lillo porque ya pensaba en ser entrenador y quería eso, ¿no? Entonces, hay quien tiene eso y hay quien no. Bueno, sí, he jugado, pero aprovechaste los entrenadores que tuviste. Hay una frase siempre del jugador que a los que han sido alumnos míos siendo jugador, o a algunos que han sido jugadores míos, siempre se lo digo, es, cuando yo sea entrenador, tomaré lo mejor de cada entrenador que tuve. Si no te has formado, no sabes si aquello que has tomado de tu entrenador era bueno o era malo. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a dirigir, yo dirigía como a mí me habían dirigido. Y gritaba, terminaba ronco, cabreado, porque cuando gritas te cabreas, hasta que llegó un momento que dije, oye, si el de la banda de allí no me escucha. Y termino yo cabreado y al final no me hacen caso y hacen bien en no hacerme caso. Si para eso trabajamos durante la semana, ¿no? Entonces, al final es así, es decir, sin formación, no, es decir, evidentemente el que ha sido jugador va a tener más facilidad de que le abran las puertas, pero las puertas se terminan cerrando, ¿eh? Gracias, Iván, gracias por el aporte. En verdad agradezco a todos por este espacio. En verdad, ahorita después de tiempo me vuelvo a conectar, estoy en otras ocupaciones, normalmente me ayuda Jordi o Jorge, y ahora estando presente entiendo mucho más el valor de este espacio, el valor de estos pequeños espacios de conversar, de escuchar a personas que están siempre con la voluntad para sumar, y yo te agradezco, Iván, que te sumes, que nos acompañes, y no solamente que te sumes con nosotros, sino que siempre estés compartiendo lo mejor de ti donde te requiere. Yo te agradezco y a seguir trabajando. Muchachos, yo les agradezco a todos la presencia acá, ha sido para mí una experiencia maravillosa, espero que para ustedes también. Agradezco también a las personas que nos acompañan siempre, veo a Rafael, Martín, José, Conrad y tantos amigos más que están por acá siempre caminando con nosotros. Nosotros queremos el cambio es formarnos. Ese es el cambio. Eso es lo que me queda, Iván. El cambio es formarnos. Ese es el único cambio que podemos hacer. Después ya cada uno tomará su rumbo, si se irá a México, Bolivia, Arabia, Uruguay, o se irá a Huancayo, Chiclayo, Arequipa o Cusco. Hay muchos espacios para nosotros que nos esperan, para aquellos quienes nos formamos, ojo. No para aquellos que queremos solamente el fútbol como un tema emocional. Muchachos, yo les agradezco, igual les recuerdo que bueno, que si quieren la constancia de este programa, se puede comunicar con Jorge, me parece que está monitoreando esto, o Jordi, y también que el día 20, nuevamente les comento que estamos en la certificación de estrategia y táctica de fútbol con el profesor Iván, se llama Fútbol Táctico, son 6 sesiones a full, intenso, yo les prometo que no se van a aburrir, yo les prometo que van a salir cansados de fútbol, y he visto el temario, yo les sugiero que lo pidan y lo revisen, porque es algo que nunca he visto antes, y se los comparto porque se los comparto muy emocionado y con mucho gusto. Es un espacio que vale la pena estar. Y bueno, chicos, bienvenidos siempre a Redes, esta es su casa. Profe Iván, ¿algo para despedirnos, por favor?
No, mandar un saludo a todos, que sabéis, como siempre digo, que me tenéis para lo que necesitéis, menos para plata, porque no tengo, más que nada. Y nada, un abrazo a todos. Y lo que dice, aquí, la formación, yo siempre digo, hasta el día que me muera, que me voy a estar formando, ¿no? Yo hace unos meses terminé un curso universitario especialista en táctica. O sea, desde que terminé el curso de entrenador, el otro día, hace un tiempo lo contaba, que en España sabéis que son 3 niveles. He hecho como 34 cursos y desde el año 2013 hasta aquí he hecho 34 cursos con maestría, especialista universitario, cursos de especialización y distintos cursos, ¿no? Y sigo, ¿no? Y sigo haciendo. Ahora quería hacer uno de especialista universitario en Big Data, que se está poniendo muy de moda el Big Data en el tema del fútbol, pero por la situación en la que estamos y presupuesto lo tendré que dejar para más adelante, pero ese es mi próximo reto. Perfecto, Iván, gracias por acompañarnos. Te envío un abrazo grande, nos estamos Un abrazo comunicando, a todos. muchachos. Dios los bendiga siempre, gracias por estar acá. Chao, cuídense. Gracias. Gracias, hermano, gracias. Gracias, Carlitos, gracias José, gracias Rafael, gracias José. José, bueno, sigue siguiendo tus videos, por favor, lo estamos revisando. Y ahí he propuesto que los compartan en las redes sociales, no me hace caso a la gente de marketing, pero yo voy a seguir peleando, compadre. Ah, ok, gracias. Más bien, ¿sabes qué? Disculpa, todavía me quedé con la hora de... Ahorita ya adelantamos la hora, ¿qué hora es en Perú ahorita? Las 9 de la noche. Ya, yo todavía estaba con la idea, como hemos cambiado el 1 de noviembre aquí la hora, yo estaba con la idea que ahí todavía eran las 7, entonces por eso he entrado tarde, discúlpame más bien. Tranquilo, más bien, si gustas, puedes coordinar para que termine la grabación del programa si es que te lo has perdido en alguna parte. Sí, toda la primera hora no estuve, entré a las 8. Ha estado bueno la charla, Iván, la primera parte ha estado buenísima. Así que nada, José, te envío un abrazo grande y estamos en contacto siempre. Vamos avanzando. Gracias, Christopher, por sumarse y bueno, ya nos vamos despidiendo. Un abrazo, muchachos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Chao, cuídense.